Y entonces, para no perder tiempo, porque efectivamente tenemos muchas tareas y está muy acotado el tiempo, cedo de inmediato el uso de la voz, por si puedes empezar a grabar ya la sesión también, Noé. Todos sepan que se está grabando para dejarlo en redes y para ponerlo en la página web del instituto. Y pues adelante, Valerie. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias y gracias a todos por estar aquí otra vez para esta segunda jornada. Vamos a empezar con una breve recapitulación de lo que vimos ayer para que nos permita a partir de eso darle paso a lo que estaremos viendo el día de hoy. Y nada más va a platicarnos, les dejé ya también en el chat un vínculo a un drive de Google para que puedan ustedes acceder a materiales de lectura que les prometimos ayer. De momento hay mucho material en inglés allí, pero estaremos abordando algunos temas también en español en los próximos días. Entonces, si se conectan a ese drive, vamos a tener más materiales para ustedes en los próximos días y pues se va a quedar abierto por un tiempo para que puedan tener acceso a ello. Y pues le dejo la palabra a Rohit para que nos hagan la recapitulación. Buenos días. So, yes. Okay, I will. Okay, so we will have a quick recap from the session that we had yesterday. And in this session, I just want to quickly talk about some key points that we were discussing. First thing is that we need to keep in mind that whether we talk about earthquake or flood or fire, they are not disasters in themselves. They are just triggers, they are just agents that we may call as hazards. And they combine with the vulnerability conditions in the site or in the surroundings, and the resulting impact is what is called a disaster. So we need to always kind of keep that in mind, that when we talk about disaster risks, we are talking about mainly the interaction between the hazards, which can be the events which are natural catastrophic events. So for example, earthquake or floods. These could be also human-induced or man-made events, which could be conflicts, terrorism, could be war, arson, and these could be also agents of deterioration, which are more slow and cumulative, which could be, for example, pollution, salt, or light or humidity conditions. So these are all agents, and then when they combine with various vulnerability factors, whether they are inside our site or they are in the surroundings or the buffer areas, these vulnerability conditions can be, for example, the lack of management systems in place. Maybe there are no proper policies or implementation, or maintenance and monitoring is not there. There might be vulnerabilities which are connected to the nature of the material, so the kind of stone or brick or wood. Those kind of conditions actually create a situation on the disaster, on our heritage is much more catastrophic. Another important element is to keep in mind the yes, and the other important thing to keep in mind are the vulnerabilities which are connected to location. So if our site is located on a hill, maybe there is more exposure to landslides. If it is in a low-lying area, maybe there is more exposure to flooding. So we need to think about where the location is for our heritage site. And of course, then the other factors we need to also take into account are the social, economic, or institutional, and very importantly, the attitude. Maybe there is lack of awareness or lack of
motivation. So these are the factors that create vulnerability, and we need to kind of take these into account as well. So we need to understand what component of our heritage site is actually exposed. So whether it is one heritage building, or it is one part of the site, or it is the whole site. So we need to find out what part of our site is exposed. And then also many times when our sites are living sites, because we are really talking not only about the physical fabric, we are also talking about the people living in the sites, around the sites, or even the staff. We should think about who are exposed. Maybe some of the people or staff are more exposed to certain hazard than the other. So I just want to share one example. So if you think about, let's say, drought condition, drought is a hazard. But then, what can be vulnerabilities to drought? It could be maybe that foundations are very weak, and lower water table because of drought can create settlement of those heritage buildings or monuments. So we need to think about how there is a kind of direct and indirect impact of these vulnerability conditions on our heritage sites. I also would like to mention very importantly that when we think about disaster risks, we are actually thinking about I'll just do this. Sorry, we will. Sorry, we need to go back. Yes. We also need to see how the impact can be on different attributes of the site, and because of that, which values will be lost. So maybe if there is a value in the mural or a fresco, if that is lost, then of course the risk is very high. So that kind of a link between hazards, vulnerability, and the potential impact on heritage elements and the values that are there in those elements is really the key, and that is what we were discussing in the last session. In the last session, we ended by also talking about how do we evaluate risks as low, medium, or high. So that we evaluate by looking at the probability of the hazard events. How probable are they? Whether the earthquake is more likely to happen, whether there is a more likelihood of flooding or fire, again based on the kind of data that you collect. And then you kind of analyze what will be the impact or the severity of impact on your heritage site or different elements of your site. So when you combine the probability and the impact, the result is the risk. So that was the last exercise that we did when you identified climate change and theft, and you spoke about, I suppose, flooding or fire, and then we compared them with regards to probabilities and impacts. So that kind of analysis is really helping us because it tells us how to prioritize. When you have different risks, we need to prioritize those risks, and this kind of assessment really helps with that. So that is in brief a recap from yesterday. And if there are questions, or maybe we can ask if there is something not clear before we move forward very quickly. Entonces, bueno, si alguien después de esta breve recapitulación tiene preguntas para Rohit o para los ponentes de ayer, para Yulisa también, si hay algún concepto que no haya quedado claro, podemos contestar algunas preguntas ahorita, y si no, continuaríamos con las sesiones, y si hay preguntas durante las sesiones, también no duden en escribirnos en el chat. No veo comentarios. Muy bien. Entonces, seguiríamos la sesión de hoy. Vamos a empezar con otra presentación también de Rohit sobre el tema del cambio climático.
Okay, in this okay, so in this presentation, I will very briefly summarize on the new policy for impacts of climate change on World Heritage properties. So this is an update. We already had a policy in 2007, but now very recently, the policy is being updated and it will be formally adopted later this year during the General Assembly. So this is very important for us to understand the importance of this policy, because there are some very basic important changes that have been done with this new policy. So let me quickly talk about what are the key features of this policy. Now, firstly, on the purpose and scope, this policy actually talks about different kind of measures that one can take for climate action. And here I would like to introduce a few key terminologies. One is adaptation. So adaptation is really how can you really adapt the way you do your conservation and management practices so that you take into account the changing environmental conditions. So you cannot stop heavy rainfall, but maybe you should change the way you do your management of the site or maintenance of the site so that you take into account increasing rainfall. So we are not going to stop flooding, but you change the methods in which you deal with a large amount of water coming. So that's adaptation. Of course, mitigation is a very important part of climate action, but I want to mention that this mitigation is very different than the mitigation for disaster risks, because here we are talking about mitigating carbon emissions. So in many of our World Heritage properties, we have huge infrastructure. We use maybe visitor interpretation centers. We have big transportation, and so we need to calculate what are the carbon emissions because of all the infrastructure and the services for World Heritage properties, and really try and see if we can mitigate those emissions through some of those our measures or efforts. And of course, a lot of research is needed, because this research is going to be very different for different parts of the world, and you have to tailor what are the typologies of the site, what are the materials, what kind of specific threats are there due to climate change to different types of material in different locations. So one needs to kind of do a more specific research based on the region and the different exposure to different countries. So that's the other important part. Then this policy wants to also make very clear linkages between some of the recent multilateral agreements. I'm sure you are aware about the 2030 Sustainable Development Agenda. There is 2015 Sendai Framework. There is a 2016 New Urban Agenda, and so and also post 2020 Global Diversity Framework. Now these are different international conventions, but we need to see how can we as heritage managers connect, or even management heritage organizations at the national level link with these objectives that have been set up through these agreements. Paris Agreement is a very important agreement for climate change, and we need to kind of understand what are we expecting in terms of our conservation and management goals to achieve those larger Paris Agreement agenda. So that's the other important thing that one has to keep in mind. Then another thing which is important, which might be difficult for us as site managers to do, but it is really up to the national level policies, where we need to make some transformative change, because we cannot go with the existing policies. It is difficult to change policies, but climate change is really forcing us to what we call as transformative change by the states parties. So that our policies can really reflect how we can address climate change in the management of World Heritage properties.
The important point I also want to mention in this policy framework is about the importance of including all the stakeholders and rights holders. You see, this is something, again, was not so much emphasized before, but now many of our heritage sites have indigenous communities and they have their own knowledge. And we need to also work with them very closely, looking at their knowledge, trying to also advocate what kind of changes can happen in that kind of established knowledge. How can we involve local communities, civic society, and also private sector? Because without private sector investment, we cannot do much for our climate change, adaptation and mitigation. So how do we involve these multiple actors and stakeholders is another key thing. And this has to be, of course, embedded in the World Heritage Convention. So what is the key is that how best can we protect the outstanding universal values from the effect of climate change? What can we do to protect them as much as we can? So that's the kind of key point of the convention, and the policy kind of is targeted to achieve that, within its mandate. Now I will go down to next slide, which is about the guiding principles. So what are those guiding principles? First of all, it is about a proactive approach or a preventive, precautionary approach. We can no longer think that we can react. So the idea is, how can we become more proactive? And for that, we really need to do a bit of understanding of what can happen in the future. So really to orient ourselves to looking at the future scenarios and taking precautionary actions to address them. Then the next one, as a very important principle that I already mentioned earlier, is how do we anticipate, avoid, and minimize harm to outstanding universal values for our World Heritage properties. The third guiding principle is that we can no longer work within different disciplines. And this is something I also want to highlight again, that this cannot be done for us as heritage managers from culture sector or nature sector, coming from the environment side or from engineering side. This really requires us to work across disciplines. And that is the key. I mean, if we don't work between different disciplines, and we work with scientists, researchers, but at the same time we work with site managers. Many of you are managing your sites, indigenous peoples and the local community. So that is the other key principle of this. It is definitely about integrating the climate agenda with sustainable development, because sometimes we tend to see them very separate. We look at sustainable development separate, climate change separate, disaster risk management separate. So the key is, how can we really see them together and not really make that kind of distinction? And this definitely requires global partnership, inclusion and solidarity. And I think this is very key for such an event like what is happening now, this workshop at the regional level, because climate change cannot be addressed without regional cooperation. Without countries really speaking to each other at different levels, at the national level, at the site level, sharing of knowledge, sharing of experience, sharing of common threats is really the key to address climate change challenge. Okay, so now I will go to the next slide. So I want to just quickly talk about the key goals for this policy. The first goal is, of course, how to do climate risk assessment. We need to all undertake and understand to what extent are our World Heritage properties really exposed to these risks. And we need to actually develop a very clear risk assessment strategy. So this policy actually says that by 2030, so now we are in 2021, so it means like in 9 years, we should develop tools and build capacity which is needed to assess climate risks and identify potential reversible and irreversible damage to attributes carrying outstanding universal values. So that is definitely one of the key things that we all need to think. What kind of tools do we have for climate risk assessment for our World Heritage properties? There are some tools already existing.
but they are very few and they need to be really contextualized, you know. So like we have Climate Vulnerability Index, CVI, and I would really encourage you to look at it. If you type in Google, you can search CVI tool. Is very important tool. So that's something you can look at, but we need to develop many more tools to be able to do this climate risk assessment. The second goal of this policy is that by 2030, you know, again, we are setting 2030 as our goal because of Paris Agreement. This is another thing we need to keep in mind, that we have a lot to achieve in next 9 years. You know, in next 9 years, we have to come up with some kind of a same level of understanding or achievement that Paris Agreement asks every member state to achieve. So the goal number second is that by 2030, state parties, like every country, should establish at national or other levels, or even at the site level, climate adaptation frameworks. You know, so that we can measure the progress. It cannot happen instantly. We all know it. It will take a lot of time. So what we need to do is to do a kind of a monitoring or measuring framework, like we do small actions, but with those actions, to what extent are we, you know, able to adapt to the climate, changing climate? So having a kind of measurable, something that we can measure, you know, in terms of how are our actions for adaptation really going to address the climate change goals. So that is our objective number 2. And then when we come to objective number 3, it is really about mitigation of climate. You know, again, what I said, by 2030, we should be able to implement at different levels, from national level to the site level, climate mitigation framework. You know, that can guide mitigation from the carbon emissions. You see, what can we do? Can we change the way we run our interpretation centers so that they don't use so much air conditioning? Can we look for alternate energy sources? If we are relying a lot on coal-based electricity, can we draw on solar energy? Can we draw on wind energy? So again, of course, we need to think at the global level, but we are here thinking of what kind of energy saving things can we do at the site level, you know, which are more helping in achieving the agenda of reducing carbon emissions. So that's the goal number 3. And goal number 4 is very key. And that's what we are doing now, actually. That is about capacity building, knowledge sharing, awareness raising, because without having enough capacities, both in terms of the human skills, but also institutional capacities, right? I mean, how much are our institutions able to address this? And at the very lower level, we need to also think about awareness among communities, like simple actions that can reduce, for example, plastic bags. You know, how much are plastic bags sold for souvenirs, for the shops that are there around the site? Can we start to do some actions which can, you know, stop or at least reduce the number of plastic we use? So I mean, these are small, simple actions. You know, sometimes we think climate change is such a huge thing that has to be done at a bigger level, but we need to kind of take it down to a level where we can think of small actions which will contribute in the long run to reducing this. So I will not go further into it, but I want to close by talking to you about the last section of this policy, which is really focused on implementation. And we haven't actually done this part before, because we wanted to really talk about the implementation, both at the World Heritage Convention level, but also at the national level implementation. So, for example, at the World Heritage Committee level implementation, you know, we have periodic reporting exercises. We have how much are we going to include climate-related risks in our periodic reporting? How do we actually include the impact, climate-related aspects on the impact assessment that we do for our heritage sites? How can we actually implement a funding strategy? We need more funds for this, cannot be done without money. So how can we actually attract
more public and private investment for all these things that we want to do for our World Heritage Site. So of course these are more at the international level, right? So there is a kind of a goal set up for implementing the policy at that level. But I think more important here for us is to get down to the national level and see what we need, what we can do at the national level. At the country level, what can we do? So can we do some kind of collaboration between government and the corporate sector or the private sector? That's one thing. Can we do collaboration between heritage sector and environment sector and the energy sector? There are so many other sectors that are not collaborating with each other. So how much can we do this kind of a coherence or linkage between different sectors? Can we think about national guidance on World Heritage? Like how can we, some simple guidance or policies can be developed at the country level, which can guide how World Heritage properties should address climate action at this, at that level. And another thing which is really, really critical, and I don't know how many of you countries have that, but it is really lacking, is data sharing. Because climate action really requires us to have very good sharing of the data between various World Heritage properties. Because you see, climate doesn't respect boundaries. So we cannot go with the boundary of this side or this country with that country. So very importantly, data sharing, both on the changes in climatic patterns and also the impacts on different World Heritage sites, have to be done at different levels. So all the countries, I think that's something which every region should do. At your regional level, you need to kind of develop a kind of links where the data can be really quickly shared. So that will be very important also. And then of course, how can you implement different climate actions? So kind of action plan for implementation has to be developed at a higher level. And if you don't get funds from the higher level, actions cannot be done at the local level. So at every level you need to have a kind of coordination, from that national to the provincial or district to the site level. So that's the other important thing. And this is something which is very good for many of you who are working at the site level, right? Because this policy for the first time also talks about what you can do at the site level. I mentioned earlier about undertaking climate and risk vulnerability and risk assessment for your property, developing adaptation strategies, risk specific to your sites. Again, monitoring the climate hazards is very important. That how do you actually set up systems of monitoring that, and that may require you to coordinate with other organizations. It's also about implementing management practices that reduce the vulnerability and increase the risk of, increase the resilience of World Heritage properties to pressures coming from urbanization and tourism. So this is important for at the site level. How much are we thinking about the combination of climate change with the urban and tourism management? Because urbanization and tourism has a huge impact on climate change. Many of our heritage sites are actually connected to the urbanization pressure happening around. So again, going back to what we were discussing yesterday, linking with what's happening in the buffer zone with regards to urbanization pressure on World Heritage sites is also very direct link on how to address climate action. And of course, the tourism. If you have too many tourists, too much infrastructure for tourists is going to have an impact. So and so I'll come to the last slide now, just to mention that. Yes. Oh, sorry. Yes. So, and the lastly, we need to really promote a kind of collective strategy, so that you set up some database at the national level, promote development of risk and vulnerability maps at the national level,
have a provision of information to decision makers and local communities, find different ways. It's not always good to have very big documents. Sometimes simple posters, movie videos, these kind of awareness raising communication tools can be very, very important. And then promoting and sharing of good practices. If there is something good being done, it should be shared with others. And again, a regional platform like this can be very helpful to be able to share these practices. And lastly, very important thing I would like to say here is the collaboration with research and academic institutions, the universities, because a lot of good research is being produced in these universities, but it is not going to the practical side, so that research finishes as a research, but how do you draw the research from these universities and try and make a link with the heritage management agencies, professionals, and so that that research can also impact changes in practice. So that's what is the summary of what this new climate change policy really talks to us about. And this hopefully we will have more documents to guide implementation of this policy, and it will be very useful if, for example, at the regional level you can decide a kind of guidance document or a kind of a guidelines on how for your conditions you can best implement it, this policy, let's say next 10 years, as to achieve the 2030 objective milestone has been set. Thank you very much. Muchas gracias, Rohit. Y tenemos unos minutitos para si alguien tiene preguntas. Como dijo Rohit, este es un documento que se presentó en la última sesión del Comité de Patrimonio Mundial y que será adoptado en la próxima Asamblea General en el mes de noviembre. Entonces es algo que está pues, recién creado y que pues va a tocar, como decía Rohit, hay muchas fechas límite para las acciones que se están proponiendo para los sitios de patrimonio mundial. El cambio climático es algo que nos toca a todos, hayamos o no contribuido en mayor o menor medida al cambio climático, pero que nos va a afectar a todos. Entonces, requiere realmente, como decía Rohit, estos cambios estructurales en la forma en la que operamos, vivimos y hacemos mucho de nuestro trabajo. Someone is asking whether this document will be part of the reports of the site once it is approved. Yes, absolutely. Se está viendo, como mencionamos en alguna de las diapositivas, que efectivamente la idea de la política es que se integre en todos los mecanismos y los procesos de la convención y que probablemente se modificarán las formas de los informes periódicos, pero también del estado de conservación de los sitios. Así que sin duda habrá algo que tenga que ver con todos queremos jugar un papel positivo en esta pues, lucha contra el calentamiento, sobre todo de la temperatura y pues, todas las emisiones vinculadas con todos los demás factores del cambio climático. No veo más preguntas, pues lo que queríamos era presentarles en realidad una primera... climate change... okay. We're saying, thank you very much for the presentation. She agrees that the phenomenon of climate change is complex and requires that we are all informed and properly aware, because many of our actions will require fundamental change, starting with our daily practices. We can already see the impact on sites in the case of this person who's commenting. She's working with rock art, and they can see natural phenomena impacting on this. So the question is, if cultural heritage was also in the agendas of COP25 or for the next agendas of It is very much there. It was never there before, but I would like to mention that now it's really getting in, and thanks to the efforts being done by ICOMOS and other international organizations, it is going to be very much there.
Perdón, ya no lo escribí. Pero bueno, sí, efectivamente, antes en las reuniones de la COP no estaba el tema de cultura ni de patrimonio cultural, pero en las últimas reuniones ya ha habido una acción y una presencia más marcada de los ministerios de cultura para poder realmente empezar a meter estos temas de la importancia de la conservación del patrimonio y sobre todo con el tema de Nelly tiene un comentario. Sí, buenos días. Muy breve. Me parece que el documento es muy importante porque por primera vez vemos sistematizado el campo de acción de cada quien, que eso me parece que es un verdadero avance, porque el tema del cambio climático nos ha apabullado a todos en el sentido de que, bueno, yo está bien, reciclo mi plástico en mi casa y hago cositas para evitar la contaminación, pero uno no ve en qué momento eso va a tener un impacto en los ámbitos más arriba. En este sentido, me parece que el documento que están preparando, que me parece que va a ser de suma importancia, es establecer el nivel de responsabilidad que le corresponde a cada quien, sin demérito de que todos estemos enterados de qué le corresponde a quién. Porque a nivel del sitio nosotros podemos hacer todo lo posible por tener el sitio en buenas condiciones de conservación y de establecer algunas prácticas sustentables, pero si la política nacional está pugnando por más emisiones de carbón, entonces algo anda mal en la conexión entre arriba y abajo. Esto me parece que es muy importante y que en algún momento, cuando se establezca ya, cuando se ponga a circular el documento, saldrán algunos foros importantes para tratar de alinear todos los niveles de acción en el caso del patrimonio cultural. Muchas gracias. Yeah, thank you very much, Nelly. Good to see you, although virtually from far. Yes, you are very right. In fact, I think one of the challenges we have now is that climate change is so much talked about, but they think of it as a separate issue. I think this has to be brought together as part of the larger management issue. You know, it cannot be seen as a big major issue which is outside our day-to-day management, and so we need to bring it in and see it as part of everything else, not as something separate sitting outside, because that's where the whole issue lies. And also another problem, as you said, is that sometimes we do small things but we don't see how it affects at the global level, and what is being talked about at the global level does not come down at the local level. No, so there is this whole gap between too much talk at the big level but very little action on the ground level, but little action on the ground level doesn't have any understanding at what it. So that kind of gap needs to be bridged. I think there is a very important need to do that. Bueno, para terminar, nada más dice, bueno, ya escribí parte de la respuesta, pero sí, lo que dice también es que justamente pues hay que buscar estos puentes que nos permitan unir pues, las acciones a un nivel con las acciones que se hacen a nivel ya más de toma de decisiones. Y pues como decía Nelly, que haya claridad de pues, a qué le toca a cada quien, pero sin duda, pues el último documento que se emitió de Naciones Unidas sobre cambio climático muestra que estamos en una situación realmente de casi no retorno, en donde a todos nos toca empezar a actuar de manera muy decidida, desde nuestra casa hasta nuestro trabajo, ¿no? Entonces, todas las esferas de acción. Pero muchas gracias. Ya me perdí las preguntas. Somebody else mentions that the issue of sharing and monitoring data will be extremely important. Okay, another question from Facebook. I have a question regarding protecting the sites against climate change. There is a program called Nano Cathedral. This program is to use nanotechnology for the conservation and restoration of World Heritage. Can you tell us about it? No tenemos datos específicos de esa iniciativa en este momento. Pues yo creo que si hay más preguntas, creo que no lo veo.
There's another one. One of the problems facing World Heritage sites is the problem between the full implementation of the convention, particularly the issues of climate change. So it's really important that state parties actually do an effective implementation of the convention. But how to do that? How to Yes, I mean, the bigger challenge is really implementation, and that was the real reason why a big part of this policy is about guidelines for implementation. But again, these will make no sense as a paper if there is no clear idea on how to implement at the national level and at the local level. So this definitely requires that next step of taking it from what is guideline to what is actually implemented on ground. Sí, pues lo que dices, bueno, es que sí, la pregunta que hizo Ignacio era muy, muy importante, pues el cómo realizar estas actividades que realmente permitan una aplicación efectiva de estas políticas y del cumplimiento de las recomendaciones, pues por una parte será obviamente pues compromisos que se tengan que poner y la otra pues es buscar estas fórmulas y métodos que permitan realmente su aplicación a diferentes niveles. Somebody is asking if there is a mathematical formula to calculate this. Yes, so yes, there are some very interesting tools that are available. I already informed you about Climate Vulnerability Index, CVI. So I will really advise you to have a look at it. The other important work has been done by some of the scientific institutes. There is one institute, Fraunhofer Institute in Germany, and they have done very interesting modeling. Because what you really need to see in this is how can you model what can happen in next 20, 30 or 40, 50 years, no? And how is that going to affect? So that requires a lot of scientific work, calculation of the impacts. And then what we need to do is really that we need to collaborate a lot with this climate modeling work that is being done at the scientific level and see what can be, analyzed for our heritage. Entonces, a la pregunta de si existe una fórmula matemática para calcular el riesgo, Rohit dijo que sí lo hay, que ya existen, de hecho, instituciones que se dedican a este tipo de modelaciones, modelos matemáticos. Vimos en el chat hace un momento la referencia de este índice de vulnerabilidad climática, que ahorita nos va a escribir Rohit el vínculo, y menciona que existen otras instituciones, en particular mencionó la Fraunhofer Instituto en Alemania, en donde han hecho estos cálculos y modelos, estimación de posibles variaciones climáticas a partir de modelos matemáticos. Entonces sí los hay, existen esos estudios y por eso también la política habla de esta necesidad de colaboración con el mundo académico y con el mundo de la ciencia y sobre todo aprovechar información que ya existe, no se trata de reinventar cosas que ya se han probado por otros lados. Pues si tienen más preguntas las iremos contestando después. Pasaremos ahora a la siguiente presentación y pues estaremos pendientes todos de qué es lo que pasa con esta política de cambio climático en los próximos meses. Y ahora sigue otra presentación de Rohit que vamos a hacer en dos partes. En un momento dado pararemos para hacer otro ejercicio con el ok, compartir. Okay, all yours. You have to put it in there. Yes, so, okay, and okay, so, okay, so in this presentation, what I would like to convey in this presentation are what are the key principles that we must keep in mind when we design mitigation and adaptation strategies for our heritage sites. So what can we really do for risk management? Yesterday we were talking a lot about risk assessment, but we now need to move from assessment to what we can do
to our sites to actually manage the risks. And so the principles that we need to think about, first of all, I want to come to the basic definitions of what is mitigation. And mitigation really is how do you prevent or reduce the impact of different hazards on your site. So what can you do in order to reduce the impact? Now, I want to again make a distinction. This mitigation is very different than climate mitigation. And that is important because, many times we move between different fields. So mitigation in climate change is about carbon emission reduction. And in this case, we are talking about reducing the impact of different hazards, whether it's fire or earthquake or flooding or other landslides. How can you reduce the impact on your heritage site? So that's the key to mitigation. Now, what does that mean? When you think about a hazard and you think about a heritage site, a hazard is attacking a heritage site, right? So there might be wind or storm or hurricane or fire. It's coming, so it's affecting your site. And always there is the way to really think about it is to think about the risk path. What is the kind of path that the risk travels, from the hazard to your heritage site, So if the water is coming from river because of flooding, then which part of your site is going to be affected because of water coming in? What is the path? Maybe it comes via a certain slope to a certain drainage line. So, you need to identify what kind of path the risk is traveling, first of all, to be able to really go down to devise a mitigation measure. So that's the kind of first thing to keep in mind. Like what we did yesterday as a risk assessment is really the basis for us to design this kind of mitigation solution. So if we have to now think about different things that we need to do, the first thing we need to do is to really avoid the hazard, whether it's a primary hazard or the secondary hazard. How can we avoid it? By removing or acting. For example, if you have fire as your major hazard, then maybe the one way to do it is that you avoid or remove the source of fire. If it is because of the cooking gas, you're cooking a stove, oven, you want to say, I'm going to close this. So there is no source of fire. So you can kind of avoid it by removing the whole source itself. So that is the first way in which you can think about mitigation, but this may not be always possible, right? So then you need to think about the second way in which you can, if you cannot remove it, what is the other way you can deal with it? The other way you can deal with it is by actually blocking the risk path, right? So you may say, okay, my water comes from this source and it affects my site. Can I create a barrier, a kind of a wall or an embankment which can stop the water to affect my site? It could be also, for example, barrier can also be, for example, you may decide to plant trees. You may say that I want to block the wind, because the strong wind can affect my site. So I will plant some trees in the buffer area of my site or at the edge of the site, and that will become like a barrier for my site to be affected. So you can think about it in terms of blocking. The third way in which you can think about addressing your mitigation is by actually detecting. You detect the hazards in advance. So you have a good warning system. You know that the heavy rainfall is expected. Now, of course, in many of our heritage sites, you will never have the money to have enough warning system in your site. So what can you do? The best thing is that you have a good communication with the weather department or the climate monitoring department, right? So many times there is not good communication between those who are responsible for heritage management and those who are responsible for this kind of a warning system, whether it's a typhoon warning system or a cyclone or a tsunami warning system.
So having a kind of detection or having a warning system is another kind of mitigation that one can think about. The third way in which you can think about mitigation is by actually reducing the vulnerability of your site. This could be physical vulnerability, so you may say, I'm going to strengthen my monument or my heritage site by introducing something so that it doesn't get damaged because of earthquake. So I will introduce some measures, in my site. So again, in this case, you are reducing the physical vulnerability of your heritage element. So you cannot stop the earthquake, but you can make your heritage a little bit better in terms of the structural retrofitting. You can also do some treatment to your material. If you think that stone is really exposed to weathering and erosion is really happening, can I give some treatment to my stone? Consolidation I can do so that the impact on my material is less. So some of this vulnerability reduction can also be at the material level. The vulnerability reduction can be at the non-structural level. For example, in many cases, you may have ceiling fans, or you may have false ceiling or things or shelves, like I told you yesterday. You may say, I will give them proper anchoring. So that's kind of a non-structural way of physical vulnerability. But I would also like to mention here that vulnerability reduction can also be at the social, economic, or institutional level. You may say, like, I don't have enough policies for fire prevention in my site, and I want to prepare policies or guidelines for fire prevention, a kind of bylaws. So this is something that you will reduce institutional vulnerability, because the institution is better prepared. It has better systems of monitoring the site, having some guidelines on what to do, what not to do. So that can reduce vulnerability as well. And then the last one, which is also quite important sometimes, is how to actually build on the existing capacities at different levels. So, we always tend to look at what is vulnerable, but maybe we forget that there might be some capacities, right? And there might be some traditional knowledge that can be used. So how can we use that existing traditional knowledge? Sometimes we may have some traditional or informal local community-based systems of management. Can we use them in the other way? So, we need to also not only think about vulnerability, but also think about how can we build on this capacity. So those are the different kinds of methods which we may have to think if we have to design our mitigation and adaptation. So that's kind of basic thumb rule to think: can we avoid? Can we block? Can we detect? Can we reduce? And can we build on the capacity? So, if you keep these principles in mind, we can kind of design different kind of measures which can address the hazards and the vulnerabilities and their potential impact on our site. So that's kind of key to keep in mind. If we go down to the next slide, I just wanted to talk about two different types of mitigation. So we always think, because as professionals, many times we think like mitigation is only at the material level, no? I mean, technical mitigation we can do, but mitigation we really need to think at the strategic level, in terms of the policies and legislations that we may need to have, which are kind of taking into account reduction of the risks to which our heritage is exposed. Mitigation can also be done at the planning level. So, for example, if your site is very much prone to flooding, maybe the development plan is blocking the water flow. So because of that, there is flooding in your site, and just to be able to link to the municipality or the planning agency which is designing these new development projects, and making sure that they don't do things which can affect your site, because many times big infrastructure projects or housing apartments are built, and of course they are done at a site which kind of disturbs
the kind of water flow, or sometimes reduces the water table, other kind of, or maybe increases erosion. So we need to think at the planning level, what can we do? Also transportation, big roads are constructed around the heritage sites, and maybe because of that, there are big vibrations, and that's going to have a huge impact on the site. So another level of mitigation is at the planning level. The third level is at the, as I said, technical level, which can be both structural, non-structural, and material. I already explained in my last slide. And the fourth way in which, and I think this is the most economic and most sustainable way of mitigation, is to improve your maintenance and monitoring system. Like, am I doing my maintenance in a way that I clean the drainage line so that the dry leaves don't accumulate and create risk of fire or flooding? Or maybe I'm just not thinking about that and I'm doing maintenance. So how can I include understanding of the risks, the threats that are there to my site, and include them in the way I do maintenance measures? And how is, again, monitoring really taking into account all these issues? Am I regularly monitoring the humidity conditions in my site? If I'm regularly monitoring, probably I will check them before a big thing happens. I give one example, because the humidity condition kept on increasing because rainwater kept on going down, and at certain point, when there was very heavy rainfall, the whole wall collapsed. So why did that happen? That happened because they were not regularly monitoring how the humidity conditions are really changing. So again, I want to emphasize that although we talk about disasters, they are very catastrophic, there is a very strong link with what we do in terms of day-to-day management practice. And a lot of those big risks are created because of that we don't consider them in the way we do our regular maintenance. So that's an important part of mitigation. And lastly, but not least, is the awareness and capacity building. So how much are we really making community aware of it, or the staff aware of things, and how much are they, able to understand the impact of their decisions or how they do it? So awareness raising, capacity building is definitely another important way of mitigation. So that's why I wanted to explain about the type of mitigation, and I will move to the next part, which is really important, in the sense that sometimes, because we are used to working on mitigation only at a small level, we don't see the connection. And that's what in the beginning yesterday, Valerie also mentioned about how place-based approach is really important. And the reason why we are advocating this larger territorial approach is because sometimes our mitigation actions have to be done at a larger level, and sometimes they have to be done at the smaller level. So we need to think, what are the different levels of designing those mitigation actions. Some will have to be at the district level, some will be at the property level, some might be at the building level, some might be inside your building, right, at the storage level or the shelves or the other fixtures, and some will be more specific to movable objects. So we need to think of mitigation at multiple levels, and not just focus only on one level, because that's the kind way the risks come. So that's the other important thing. And I want to conclude this by talking about an important factor, which is something to that, which is, how do we design different options for mitigation? Because if we want to do everything that I mentioned earlier, maybe no one will give us money, right? Because they'll say, we don't have so much money to do everything from the policy level down to the material level. So we need to prioritize. We need to decide which options are better, which options might be done later. And there has to be a strategy for us to say how to decide which options for mitigation we will go for, and which might be done in the medium term or in the long term. So how do we decide that? And there have to be some kind of thinking behind this that I want to share here.
So first thing for us is to look at cost and benefit. So how much? So first thing is in terms of how much cost are we going to put in that, and what are the benefits we are going to get from it. Maybe we put too much cost, but very little risk, very few risks are reduced. This is another problem, because sometimes we will put very high technology solution to just reduce risk to one small hazard, but maybe we need to make always like how much cost are we investing and what kind of risks are we reducing, and we need to make a kind of a judgment on that based on the resources that are available, because that's the key. The other thing is, uh, can we reduce, can best mitigation strategies where risks are reduced not only to one hazard, but to more than one hazard, right? So if I say, oh, I'm going to make a mitigation measure only for earthquake, or only for fire, or only for flood, but I don't consider other hazards, then maybe it is not so effective, right? So can we think of mitigation solutions that can be taking into account multiple threats and not just only one threat? So I give you one example, and I don't know if I gave yesterday, that when you design earthquake-resistant houses, they might be very good because they're very light, and this happened in Japan. But because they are light, they are very vulnerable against tsunami. So when tsunami came, they just flew. They were floating. You must have seen the videos. So again, if you think only of the earthquake, but forget that site also has tsunami. So you make something only for earthquake, but then you create the risk for the other hazard. So that's the other kind of strategy that we must think about. And the other thing is, how much is our strategy really reducing risk beyond one heritage element? Can we think of some strategy which is more looking at larger, elements than only one element? If we focus only on one small building, maybe the more important priority is to do mitigation, which can be done for the whole site, which can actually reduce the risk at a much higher level. So that kind of a judgment is also required, and also along with that, we have to think about the visitors, the staff, the environment, all those factors that we might also have to consider when we design our mitigation measures. So, a last point that I want to mention in this, that when we choose all these different options, is, yes, I just put this slide and then. So the other important considerations is, and this is the real challenge we have when we think about mitigation solutions for heritage sites, how best can we design mitigation solutions which are having minimum impact on the values of the site? Because if we design mitigation measures which can totally change the values of the site, right, then of course that's not a good solution. So can we think about the design in terms of material, form, location, so that the impact on the values of the site is minimal? The second way in which you can think is economic affordability. Low-cost solutions are better than very high-cost solutions. What will be the environmental impact of your solution, mitigation solution? How do you balance them with the what people want? Sometimes people are very much against what you want to implement. So how do you balance that will also be an important thing to discuss. What are the kind of agreements or terms of reference for the project? Sometimes you are only thinking about it from the development point of view, but how about maintenance later on? I mean, that also needs to be considered. So mitigation has to be considered both from the point of view of design of mitigation solutions, implementation of them, and monitoring or maintenance of them. I want to give you an example. You may put in a huge electric pump to draw water, but you can say, okay, this is very good solution to prevent flood, but that's a very good yes, but it will take a lot of amount of electricity, because we have to continuously run the generator. So do you have enough power supply to maintain that kind of solution? Maybe that is not there, no? So maybe that is not a good solution. We are only thinking from the point of view of
of developing the design, but we have to think about the cost and the resources and the people available to also maintain it over time. So that is kind of the larger vision which is necessary for us to design our mitigation solution. So I'll end this part of the presentation here and happy to take questions. Entonces hasta aquí llega ahorita y si tienen preguntas para Rogi, podemos tomar algunas preguntas. Vale, ¿puedo? Ajá. Luz de Lourdes. Sí, no sé si hay alguna experiencia con los retardadores de fuego para los elementos, sí, porque he oído contradicciones al respecto. Yes, so this is a very important issue on fire retardants, and in fact, I was thinking of talking about them in the next presentation. Yes, so there are different kinds of fire retardants for different kind of heritage sites, because we need to think about what is the impact of those fire retardants on the material of the site of your property, right? I mean, some of the fire retardants can maybe prevent fire, but will totally change the texture of the material. It may have an impact on the material in the long run. So it's very important to kind of consider what kind of fire retardant is the best material used, so that it does not affect your values of your site. No? So the material quality, characteristics, because many times these fire retardants will totally change the color. No, it will make it look like very polished, or it will maybe from light brown it will become dark brown. I mean, we need to really be very careful when we choose these fire retardants, and you will find a lot of people coming and trying to sell you. They will try to sell you, okay, this is very good for you because it will totally stop the fire, but it will totally change the quality of the the values of your site. So that is definitely important for us to always consider. And also I want to mention here, in terms of fire extinguishers, we need to be very careful what kind of fire extinguishers we are using, because some of the extinguishers can totally damage heritage. As an example, there are many chemical based extinguishers, and they are very well used because they are cheap and they are more easily available, but they can have a very poor impact on the material. They can damage the paintings sometimes. So we need to think about whether we use them or we use other kind of extinguishers. So for example, carbon dioxide based extinguishers are very useful because they don't have much impact on the material. So maybe they are better, but then maybe they are not very good when there is not good ventilation. So what I'm trying to say is that when we choose the specifications of these fire retardants or fire extinguishers, it's very important for us as heritage professionals to really also analyze how that kind of chemical or equipment is going to impact our heritage site. O sea que depende. Sí, depende. Sí, muchas gracias. Sí, lo pensé por Tlaxcala, por el artesón que de madera, y que ahorita nos están pidiendo precisamente pues abordar el tema. Sí, pero pues, bueno, sí. Sí, otra alternativa son también todas las medidas de monitoreo y prevención temprana, más que aplicarle algo directamente. Actually, yes, it's a very important because from my experience, I can tell that in many situations, more than the type of extinguisher, the bigger problem is that either they are not maintained regularly, because you need to refill them regularly. Either they are not refilled, or they are not properly, sometimes people don't even know how to use them. So, I mean, those kind of factors are more important for me than the actual extinguisher. Entonces, sí, Rocky justamente está diciendo que si esas otras medidas de
prevención y mitigación también son fundamentales para evitar utilizar materiales que probablemente no haya un material perfecto para apagar un fuego. Lo mejor es tener como o evitar todos los elementos que puedan generar un fuego en la medida de lo posible, o ya tener una detección temprana del humo, por ejemplo, para poder evitar tener que apagar un fuego grande. Pero bueno, Rocky va a hablar de esto en la segunda parte de su presentación. Perdón, muchísimas gracias. Está muy bien, muchas gracias, Luz de Lourdes, porque es un tema muy importante. Raúl Pacheco nos dice que tiene un comentario. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles desde la ciudad de Oaxaca. He escuchado con mucho interés, con mucha atención todas las exposiciones, y en este caso me gustaría comentar brevemente qué es lo que sucede. Con todo lo que han comentado, el seguimiento creo que es fundamental. O sea, decía hace un momento Nelly, en el sentido de este planteamiento que se hace como propuesta, que es muy completo, pero creo que, entre otras cosas, lo que debe tener es un seguimiento. O sea, también debe venir dentro del documento, el tema del seguimiento y el control del mismo. Y se los explico por qué rápidamente. En la ciudad de Oaxaca, esto del riesgo lo hemos tenido muy constante y muy vigente por la situación geográfica en la que nos encontramos. Periódicamente hay sismos, hoy mismo hay lluvias, y tenemos en el centro histórico, en la zona de monumentos históricos, inmuebles en malas condiciones, por abandono, por falta de mantenimiento, por procesos legales. Nosotros hemos implementado desde 1999, a partir del sismo del 99, de los dos que hubieron en ese año, implementamos un programa que se conoce como PAIME, que es Programa de Atención a Inmuebles en Mal Estado. Y también hace 3 años hicimos un manual operativo de prevención del riesgo, un plan estratégico de prevención del riesgo para el municipio. Pero estos no se ejecutan. O sea, el PAIME se ha logrado hacer el trabajo de forma muy lenta porque no hay compromiso de la autoridad municipal en lo particular. Estos apoyos, el instituto no cobra absolutamente nada, pero el municipio sí cobra por todo. Entonces, esto impacta en las arcas municipales. Y el tema del plan de riesgos que se hizo hace algunos años, nunca se publicó porque entró otra autoridad municipal. Y bueno, además de que se haya publicado, creo que eso es lo de menos. No se ejecuta o no se ha implementado. Está guardado, esas autoridades nuevas lo retoman, pero es la hora, ya prácticamente están a punto de salir de su gestión administrativa después de 3 años, y aunque se les comentó este tema, pues no se ejecuta, ¿no? Y ni siquiera lo plantearon. Entonces, creo que aquí también valdría la pena hacer la puntual intervención o atención, que haya un seguimiento y que haya también en este sentido un compromiso por parte no solamente de la autoridad en turno, sino de las que sí. Ese es mi comentario. Muchas gracias por las exposiciones muy interesantes y muy completas. Muchísimas gracias por el comentario, y pues sí, Rohit coincide plenamente. Y bueno, obviamente también el tema de interés político y problemas de confrontación políticas pues existen, es parte de nuestros problemas de gobernanza y puede ser una de las vulnerabilidades grandes. Y pues probablemente algo que también Nelly decía, ¿no? De cómo podemos hacer que impacten nuestras acciones y cómo podemos hacer que cada nivel cuente. Pues yo creo que uno de los puntos de los que también hablaba Rohit, de la sensibilización y de dar a conocer estas acciones, pues es lo que hace que de pronto ya no sean pues del gobierno en turno o de la persona en turno, sino que empiecen a hacer acciones que veamos que es un bien común, ¿no? Que hay una cosa más grande que el sello que le ponga cada presidente municipal o que le ponga cada institución. Y yo creo que por ahí va a ir la cosa, o sea, que se convierta en una cuestión de la que se hable, que sea la importancia del patrimonio, la importancia de Oaxaca, la importancia de estos inmuebles cuando están en mal estado, forman parte del tejido urbano, y pues la importancia de conocerlos. Pero muchas gracias por tu comentario, Raúl. Enhorabuena por todo el trabajo que hacen en Oaxaca.
Y alguien nos pregunta, someone is also asking about the use of satellite images for monitoring sites. Yes, so va a contestar sobre la pregunta que nos hicieron también del uso de monitoreo satelital. right, so this is definitely one of the very important applications that we can use, and there's in fact there are institutions which are now monitoring them. The problem is that they are not monitoring only World Heritage Sites, they are monitoring in general. So the important thing is to connect the World Heritage Organization or heritage organizations so that they can then have a more collaboration, so that they can actually get the lessons. They can always kind of see, okay, what's happening and how can we utilize that data to ourselves. So that is really the key. Entonces, bueno, lo que dice es que sí, que es una tecnología, la tecnología satelital es obviamente muy importante. El problema es que por lo general no se utiliza solo para monitorear sitios del patrimonio mundial, no tenemos un referente específico para esto, pero yo añadiría, además de lo que dijo Rohit, es que, bueno, sí hay varias instituciones que se están encargando de esto, se lo dijo Rohit. También hay un centro de categoría 2 de la UNESCO dedicado a temas de monitoreo satelital en China, el Dikes. Y está también en varios sitios de patrimonio mundial están utilizando imágenes satelitales para, por una parte, hacer monitoreo, por ejemplo, de avance de desarrollo urbano. En Cairo ha sido fundamental para ver también, sobre todo las pirámides, ver cómo la mancha urbana está yendo hacia las pirámides y hasta dónde puede contener ese sitio, pues mantener esa imagen prístina de las imágenes, que cuando lo volteas en realidad tienes una ciudad de 20 y tantos millones por detrás. También se utiliza para sitios naturales, por ejemplo, para detección temprana de incendios. Entonces sí es un tema que se está tratando de promover y de utilizar, y cada vez habrá más información sobre este tipo de usos. Y pues yo creo que es algo que la UNESCO, el Centro de Patrimonio Mundial, también está tratando de impulsarlo. Y Francisco Vitargas tiene un comentario. Gracias, Valerie. Felicidades por las dos presentaciones. También está el trabajo que hace, si recuerdas, Valerie, Mario Hernández, que estuvo haciendo desde la UNESCO en un principio y ahora creo que está en Bélgica, en Lovaina, no sé si es allá donde está él, que han estado haciendo todo este trabajo también satelital y de monitoreo que se implementó. Adriana Velázquez, que anda por ahí, lo recordará, porque además ella fue a hacer un convenio con universidades belgas sobre este tema, específicamente para Calakmul. No me voy a extender mucho, nada más quería retomar el tema de la primera presentación sobre cambio climático, que ayer me sorprendió entre las problemáticas el cambio climático que daba en tercer, cuarto nivel, cuando yo realmente lo considero que es el primero que está afectando realmente y de manera más consistente a la conservación de los sitios. Y quiero retomar justamente el documento de la política sobre los impactos, que dentro del grupo de expertos técnicos asesores tuvimos la fortuna, y tú la conoces bien, Valerie, estuvo Sandra Cruz trabajando por parte de la Coordinación de Conservación en estos trabajos, y algo que nosotros estamos trabajando desde la llegada de Luz de Lourdes a la dirección es una visión integral de los planes integrales de gestión y de conservación de los sitios, con programas de gestión de riesgos que obviamente incluyan los componentes culturales y naturales en estrecha relación con la participación de las comunidades. Pero hay dos temas que México expuso para el documento de cambio climático y que hizo énfasis: el programa de monitoreo de estado de conservación y de evolución de los sitios ante los efectos del cambio a través de 3 parámetros: temperatura, humedad relativa e impacto, es decir, velocidad del viento, por ejemplo, y desde luego la creación de indicadores específicos para evaluar las alteraciones o deterioros a nivel de su materialidad, como en sus valores y significados. Todo eso quedó plasmado, pero creo que son temas que debemos de tener siempre en el radar. Y un abrazo a los dos.
Muchísimas gracias, Francisco, por compartir esta información, y me parece que bueno, que habrá, ahorita reviso el chat porque no puedo ver las dos cosas a la vez, pero bueno, muchísimas gracias por los comentarios y pues sí por estas aportaciones al documento. Efectivamente todavía se están recibiendo comentarios a la política de cambio climático por unos días más, y antes de que se discuta en la Asamblea General, pues espero que también esto que ustedes han propuesto se pueda tomar en cuenta. Yo creo que vamos a parar ahí las preguntas porque tenemos todavía una agenda cargada de cosas para ustedes, y ahora le pediría a Nicole si nos puede compartir la pantalla vamos a usar otra vez la herramienta de Mentimeter. Nicole ya puso el vínculo en el chat, pero también pueden ir a la dirección que está arriba de la pantalla y utilizar el código. Y la pregunta es para ustedes, gestores de sitios o los puntos focales o responsables de patrimonio a nivel más nacional, ¿qué es lo que están haciendo a 3 niveles? En esta primera, por favor, solamente pongan si están haciendo acciones de gestión de riesgos a nivel internacional. ¿Qué acción están haciendo desde su sitio o desde su país? Nos interesaría saber. En una segunda diapositiva que les daremos a conocer ahorita, les vamos a pedir que nos digan a nivel nacional o regional, y en un tercer nivel a nivel de su sitio. Entonces váyanse guardando las respuestas si tienen para los diferentes niveles. Ahorita solamente si hay alguien que está haciendo algo a nivel internacional, nos encantaría conocerlo. Y si tienen problema para entrar, nos avisan y trataremos también de ir platicando lo que vayan contestando. Ok, bueno, no se está haciendo. Ok. Sí, parece que hay vinculación y capacitación a nivel internacional, muy bien. ¿Quién lo puso? ¿Nos pueden decir quién fue? ¿De qué país o de qué sitio o de dónde salió esa iniciativa de vinculación y capacitación? Recientemente hemos trabajado, one, they're not doing anything, another one is trying to make collaboration in capacity building, the other one, they have recently been working on a methodological project for the monitoring and management plans at World Heritage Sites Wiki Chile. ¿Esto es con Chile desde otro país? Me imagino, ¿no? Ok. De México okay, con Chile. Okay, Chile. Muy bien, perfecto. Some others have been in contact with international universities and with NOAA, which is the system from the US. They're starting a networking. Muy bien. Very little. It has not been very easy due to the lack of interest from the local authorities and the landscapes. There has been a request for a consultancy for a risk study to UNESCO. Perfecto. Pues entonces no hay tanto a nivel internacional, que bueno, es interesante verlo, pero sí hay algunas iniciativas y bueno, creo que también nuestros centros de categoría 2 van a tener un papel importante en esto. Nothing at the moment due to the pandemic. Claro, la pandemia no nos está ayudando. The application and making a methodology for risk management for Mexican museums, so that this methodology can be useful for other museums in similar conditions. Another one, cultural heritage is not a variable which is still considered in, something. Panama has since 2009 with a national... Nicole, ¿se podrá hacer más pequeñita la pantalla para que veamos lo que está abajo o no se puede ver? No, it doesn't seem to be working to actually make it smaller. Okay, don't worry. Maybe she can scroll down. Can you scroll down or it's not possible? That doesn't work. Okay, no worries. Bueno, si Panamá puede activar su micrófono y nos puede decir qué es lo que dice debajo de Comité Nacional de Cambio.
Sí, cómo no. Panamá cuenta de 2009 con el Comité Nacional de Cambio Climático en apoyo al Ministerio de Ambiente, por lo que ya hay una herramienta de monitoreo, pero son este tipo de herramientas que no son muy conocidas. Entonces, apenas este año, bueno, ya me estoy extendiendo, pero apenas desde este año a Panamá se le está solicitando planes de cambio climático y mitigación de riesgos para los sitios de Patrimonio Mundial, especialmente en la ciudad de Panamá. Y aunque estos esfuerzos deben tener la dimensión territorial, es la primera vez que vamos a acometer hacia el sitio específicamente. Y bueno, estas herramientas nacionales ya las estamos recopilando para poderlas integrar. Muchas gracias, Katy, por ese comentario, y pues qué interesante lo que están haciendo. Ojalá se pueda compartir para que sepamos cómo les funcionan las herramientas, y esta integración será muy interesante. They're also doing risk assessment for key heritage sites in Saudi Arabia. Nos están visitando. Perfecto. Como parte de los territorios indígenas están posicionando valores. The indigenous territories are putting cultural values linked to the cultural management, the ancestral production, and other means of mitigation and adaptation of climate change. This is from Costa Rica. Very interesting. In Latin America, in particular Chile and Colombia, there is more awareness on the risk management and the use of local materials. Others are saying very little. Usually we work more as a reactive way of the problems. There is capacity building and assessment, cooperation with international institutes with heritage and climate change, and PhD research. In times of pandemic, it would seem that not much has been done. We know that they're trying to bring actions to the regional ecosites. And then there's someone who has a booklet to leave comments for the manager, the site manager, on the care that the heritage sites should have, such as and how the tourist can promote and obey the signs on the use of camera inside the services. Someone from YouTube mentioned it. And then somebody's saying about the resource designation of funds. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ahora alguien más from in the chat says in Mexico they're designing a policy for cultural heritage with giving priority to prevention. Okay. Entonces, bueno, hay algunas acciones a nivel internacional. Entendemos que la pandemia, obviamente, es un momento complicado que no facilita mucho el intercambio, pero bueno, tal vez, pues también aprovechando que tenemos este tipo de plataformas, podamos buscar mecanismos de pues, hacer este intercambio de información que Rohit nos mencionaba, que pues, es tan importante, y buscar formas. Pero ya tendremos otro ejercicio para eso. Nicole, si puedes, can you please share the second slide? Entonces ahora, vamos a tener dos preguntas. ¿Qué están haciendo a nivel nacional o estatal? Y la tercera va a ser ¿qué están haciendo a nivel de sitio en tema de gestión de riesgos? Nelly, dijiste que no podías entrar. ¿Querías hacer algo para internacional o para este? Bueno, en realidad es para ambos. Ok. El comentario era en relación al establecimiento de un programa de hermanamiento de sitios que tenemos desde hace varios años con algunos sitios de los Estados Unidos, Mesa Verde en concreto, que nos ha beneficiado mucho para el conocimiento de las estrategias de la atención a los incendios. Compartimos con Mesa Verde la problemática de los incendios forestales. Entonces ha sido muy benéfico tener en Oaxaca a los site managers de Mesa Verde para capacitarnos a nivel del establecimiento de un programa permanente en Monte Albán para la atención de los incendios con una metodología mucho más adecuada y adaptada a lo que tenemos. Cuando nosotros iniciamos el manejo de Monte Albán,
era, como decía la doctora Carabias, apagar los incendios a guarachazo y sombrerazo. Pero a partir del establecimiento de este programa con Mesa Verde, hemos de alguna manera profesionalizado el tema de los incendios, y con un buen proyecto se tuvo fondos del Centro de Patrimonio Mundial para la adquisición de los equipos, los primeros equipos para tener ya en Monte Albán un programa establecido que ha funcionado hasta ahora. Este mismo programa de hermanamiento de parques lo extendimos al nivel nacional con Uxmal y con Paquimé, y somos sitios hermanos y compartimos con ellos las experiencias, sobre todo en el tema de la atención a los desastres, pero a cualquier tipo de tema. El chiste es hacer una cuestión de intercambio a nivel horizontal, para que no caminemos solos, porque yo creo que algo que dijo Rohit que es muy importante es no debemos estar solos. El patrimonio mundial es sobre todo un tema de redes de comunicación, y en ese sentido el programa de hermanamiento de parques nos ha dado muy buen resultado, aunque es un programa todavía modesto porque somos apenas 3, 4 sitios hermanados, pero estamos generando una sinergia muy importante para el manejo de problemas comunes. Muchas gracias. Ese era mi comentario. Muchísimas gracias, Nelly. Pues sí, muy importante esta parte de compartir y de pues los elementos horizontales para justo no sentirse solos y no sentir que está uno enfrentado a pues un mundo de problemas. Pues vemos en la pantalla que hay diferentes, muchas más iniciativas ahora sí, de monitoreo permanente, integración de diagnósticos y atlas de riesgos, muy importante. En Chile, una mesa de gestión de riesgo en patrimonio a nivel nacional, contacto con la Secretaría de Protección Civil, eso es importantísimo también, con otras instituciones, ir más allá de las instituciones de cultura. And so there's different, much more initiatives. I mean, having also joined with civil protection, with the Meteorological Institute, a risk management international level in Chile, having an atlas of risk and integrating the diagnosis, permanent monitoring. Some others are still here, the earthquake of since 2017 in Mexico. At the National Gem, they're creating the national guidelines for the conservation of built heritage. Y pues bueno, muchas más acciones. Yo creo que, Nicole, vamos a mantener esto, pasamos rápido, y si vamos a la siguiente nivel, porque vamos mucho atrasados. Entonces, ¿qué están haciendo a nivel de sitio? Nelly ya nos habló pues, de este tema de prevención de riesgos, pero bueno, ¿qué otras propuestas? Nilsson dice que tiene un comentario, si lo quieres platicar, Nilsson, en lo que los demás escriben. Creo que Nilsson no nos escucha o no nos puedes hablar, pero bueno, en cuanto puedas comunicarte, Nilsson, si puedes, o si quieres escribir tu comentario en el chat, también será muy bienvenido y aquí lo puedo leer. Valerie, ¿sí? Sí, quería desarrollar, aquí Marcelo Hurtado de Chito, quería comentar acerca alguien anotó ahí la mesa que se estableció en Chile, que es una experiencia bien interesante porque a propósito de la inclusión del tema de patrimonio en el marco de Sendai, el gobierno de Chile a través de la Oficina Nacional de Emergencia coordina esta mesa interinstitucional a la que invita al Centro Nacional de Conservación y Restauración. Entonces, una mesa que se aboca a reunir diversas instituciones nacionales, en su mayoría instituciones públicas, pero también hay invitadas algunas instituciones privadas como universidades, ahí como Chile, y se está haciendo un trabajo sumamente interesante porque se están integrando información, revisando qué está haciendo cada una de las instituciones de cara a establecer ciertos criterios y ciertos estándares y ciertas líneas de trabajo comunes.
pues bien interesante también cómo a partir de un documento internacional, pues justamente se puede bajar a nivel nacional el aplicar estas recomendaciones de estos elementos tan importantes en temas de gestión de riesgos, y pues que será un poco lo mismo cuando nos llegue la política de cambio climático. Y entonces, bueno, vemos muchos temas de monitoreo en la página, preparación de diagnósticos, monitoring and diagnosis at various sites, integrating a risk atlas in the conservation project, a manual for the maintenance, risk plan and capacity building of the staff, of control and surveillance, annual review of the prevention plans for each site. Then there's monitoring of the environmental conditions. Entonces, bueno, mucho monitoreo, nos parece que está muy bien, y varios planes de gestión, parece que se están haciendo estrategias. En Valparaíso, they're doing capacity building. Diagnosis, maintenance plan, list of priorities, muy bien, muchas prioridades. Pues hay mucho más que se está haciendo, entonces pues les agradecemos mucho que lo hayan compartido, y pues bueno, ya lo estaremos revisando después con un poco más de calma, pero bueno, pues les vamos a dar después una forma de ver, vamos a bajar estos documentos para que todo el mundo pueda ver lo mucho que se está haciendo en la región, y pues si hay interés en después preguntarle a las diferentes personas, pues que puedan ustedes también acercarse a ver esto. Ahora le vamos a dar la palabra de nuevo a Rohit para que para que dé la segunda parte de su presentación. Y ya. Okay, so what I would just like to show okay. Sorry. No. Yes. Okay, cool. Yeah, sorry, I think it was my fault. That's right. No, hey, this is the same. No, that was the first one. Yeah, sorry. No, but this is it's okay. So I wanted to share with you some of the examples of mitigation measures that we can take for heritage. Some of these examples are coming from different parts of the world. The idea is not to talk about the recipes, but the idea is to just get some inspiration from how one can do things at different in different contexts against different hazards. So the idea is to actually show some examples which are not to be taken as recipes, but just taken as some inspirations. I want to make it sense. Where your chat on? Perdón, tenemos aquí un problema de logística, que me desaparece el chat. Y bueno, lo que dijo es que va a dar un par de ejemplos en lo que me reaparece otra vez el chat, que no se tienen que tomar como... Sí. There it is. Ajá. Okay. Listos. Que no se tienen que tomar como... Go without no slideshow. I can go without slideshow. Okay. Or I can just do... No, maybe let's do it like this. Okay, bueno, perdón, no sé por qué no nos deja compartir pantalla y tener el chat abierto al mismo tiempo. So I'm going to here show some examples. So this is first example showing the no problem. This is just to show some just a second. Yes. Okay. What I'll do is I'll probably that's okay. Yeah, go ahead. So this is one example to show you how one can do mitigation against earthquakes in a historic building. So very simple measures. I mean, sometimes we think about very expensive solutions, but it could be very helpful to do very cheap solutions which can help with the retrofitting measures. So in this case, there is a wire mesh which is running around the structure, which is kind of holding the whole structure together, So we can do some kind of a simple structural interventions
which can strengthen the building against earthquakes. Also, we find that in many situations we can even tie the whole things together. So these are vernacular constructions. So the wall may split apart. So to install the keystone or a key block will hold the whole wall together. So again, this is taken from one of the manuals. I think there was somebody talking about the manuals that can be developed for the owners of these traditional houses, and how can these be utilized to give them simple ideas on how to retrofit against earthquakes. So again, this is just to show you an example taken from the manual. Again, here you can see how the corners have been strengthened, which is kind of to so that the walls don't fall apart. You actually put something to make the corners join together well. So again, some more examples I wanted to show are from Japan. Here you can see that you can use combination of traditional measures for strengthening. So in this case, they are using the palm ropes to strengthen. On the left side, the number 1. In number 2, they are using another technique, which is combining the traditional method with the modern method. And sometimes you can also use completely modern methods like base isolation. So of course, the preference we always give is to traditional methods for retrofitting. But in some cases, you may have to go for a combination of traditional method and the new method, and sometimes a completely modern intervention is required. So again, it is depending on case-to-case basis and depending on what is really possible. Then there are a few examples which show how you can you can anchor the objects so that they don't fall apart if there is an earthquake. Because in many situations, the objects just fall down, and so very interesting way of doing it is to install these anchors which will hold the objects so that they don't fall apart. Again, this is going to be a solutions that you can design. Maybe you all have already in many of your museums these kind of solutions, but again, one can think of simple ideas which can prevent these objects from falling apart. So I think we go back to the that way, right? Sí, perdón, nos pidieron que hiciéramos la presentación más grande, pero por algún motivo se niega a hacer presentación y chat a la vez, entonces no puedo... I can quickly speak and translate maybe, but we will just speak in 5 minutes. Yeah. Entonces, bueno, estamos dando ejemplos también de cómo asegurar piezas que estén dentro de nuestros sitios con diferentes materiales, tratando de ser lo más cuidadoso y utilizando mucho sentido común y viendo formas que no alteren tampoco la forma en que se perciben esos objetos. So this is just some example from the storage. So you can anchor. I was telling about non-structural mitigation. So in this way, you are anchoring the shelves so that they don't fall apart. So entonces por ejemplo, sería una forma de cómo anclar la estantería para que no se caiga en caso de sismo. Some other examples, I'm just quickly showing how one can use different ways of padding objects so that, if you have many objects, how they can be stored so that they don't fall apart if there is any movement. Y pues muestra ejemplos de cómo también se pueden sujetar los objetos o poner barreras para que no se caigan o utilizar materiales de amortiguamiento para que en caso de que se muevan los objetos no se rompan. Now I am showing some kind of measures that are very helpful to prevent against flooding. So one of the things which are very important and useful is to make sure that the forests are not cut. If they are cut, then you reforest them, because that will prevent the soil from getting eroded. So these kind of solutions will have to be also thought about. Uno de los problemas para el tema de inundaciones está frecuentemente vinculado con la desforestación. Entonces, tratar de preservar los bosques o reforestar es una de las medidas importantes en torno a muchos sitios. And in many cases, we need to find a place where water can go. Many times the problem with flooding is that there is not a place for water to collect.
So creating a public area where the water can go down, it could be swimming pools, it could be areas where you find a way for the water to be directed against your sites. So that could be helpful. Otro tema es que muchas veces el agua no tiene a dónde ir, entonces pensar en formas de gestión del agua, de dirigir el agua hacia lugares donde no vaya a generar problemas, y pensar también en lugares donde naturalmente utilizarían agua, a veces no pueden ser albercas, pueden ser ya lugares donde se recolecta agua, ver la forma de canalizar el agua para sacarla de los lugares donde no queremos que esté. So some other examples like construction of dikes is very useful. So you can create these kind of dikes to prevent water to come in from the river, and this can be done at a much wider level, or this could be also done by sometimes water is really you need to dig the canal more so that more water. This is an adaptation measure because you have more water coming in, so you increase the depth of the water. Y otras medidas más costosas y que implican más intervención en el paisaje, pero que pueden ser importantes en algunos casos, es la construcción de diques, como vimos en la imagen anterior, o este modelo de adaptación que implica excavar para que el lecho del río pueda contener más agua, porque eso funciona en algunos casos. So these are all examples taken from Japan, and these are interesting ways in which they have found different ways of dealing with water. Construction of dams, of course, can have environmental consequences, but sometimes you use them also as a way of controlling floods. But so, I mean, there are many ways, and these are just examples to show you that you have to think about strategy according to the nature of your site, according to the available, what is the amount of rainfall coming, what is the way which is best without compromising the values of the site. So these are different examples. Y bueno, mostró ejemplos de sistemas de gestión de agua que se han utilizado a diferentes escalas, siempre pensando obviamente en el impacto que pueden tener en el sitio de patrimonio cultural, natural, porque obviamente pueden tener impactos ambientales importantes, pero pueden ir desde la construcción de canales, construcción de presas en algunos casos, que bueno, puede ser muy problemático, o zonas de inundación, pero siempre es un tema de manejo a nivel territorial, hay consecuencias potencialmente importantes en el paisaje, entonces tienen que estar bien consideradas y entenderlas en cada caso. Many times the traditional systems are not working because we are blocking them. So opening those traditional systems, for example, this is a water gate, but because of the construction of the road, it is blocked. So opening them up or installing these kind of movable system. So if there is a water coming in from the river, this is a heritage site, you can put them up and then you can put them back so that the value of the site, the characteristic of the landscape is not affected. Aquí mostró también, en la diapositiva anterior mostró la importancia de reutilizar sistemas tradicionales. Nos mostró un dique que estaba bloqueado por la construcción de un camino. Entonces volver a abrirlo para permitir que fluya el agua es importante. Y esta es una solución moderna, pero bueno, es temporal. Solamente se suben estas barreras cuando hay riesgo de inundación. No afecta el paisaje y permite evitar que se inunde este sitio. And another thing which we have been speaking about is to have good hazard maps. So one is able to really find out where the water is more likely to happen. So this is also a very useful way of having regulations where you can develop and where you cannot develop, so that they don't affect the site, because many times those areas should not be developed in terms of planning interventions. So hazard maps can be very helpful to design the plan. Y bueno, el otro tema del que habló Rohit es la importancia de tener buenos mapas de todos los elementos que pueden estar incidiendo en un sitio para poder realmente poder ver cuáles van a ser las mejores acciones sobre ellos. So I'm going to conclude here. The most important thing I wanted to show was that there are many different kinds of mitigation measures. This is for fire, but you can look at many examples. This will be shared with you as a presentation. So as an examples, you can always go through them. But the more fundamental thing is to keep in mind those principles that I explained earlier, because you can use range of these combination of methods depending on your context.
and follow those principles, and you can design appropriate mitigation measures. Entonces, dice que hay muchas alternativas de mitigación a diferentes niveles para agua, para fuego, para diferentes elementos que están afectando nuestros sitios. Les vamos a compartir esta presentación para que ustedes también puedan verlos, no tomándolos como recetas, como decía Rohit, sino como elementos, pero que lo más importante es que consideren los principios que nos enumeró, los pasos que se tienen que considerar para que ustedes lo puedan adaptar prácticamente a cualquier situación en la que se enfrenten en sus sitios. Okay, I think thank you so much. Y pues muchas gracias. No sé si haya preguntas inmediatas, pero si no, tal vez podemos tomarnos un muy breve receso porque estamos muy fuera de tiempo. Y si alguien tiene preguntas, tal vez nos las puedan poner en el chat y trataremos de ir respondiendo. Entonces, si se quieren tomar 2 minutos para ir a por agua, o nos vemos en 2 minutos y continuaremos con Marcela y una presentación sobre la evaluación de riesgos en Valparaíso. Entonces, nos vemos a las 57. Volvemos a retomar. Bueno, pues si están ahí ya de regreso, vamos a continuar con la presentación de Marcela Hurtado, que nos va a
dar una visión del trabajo que están haciendo sobre el tema de evaluación de riesgos. No sé si Marcela ya estés ahí. Aquí estoy, Valeria. Perfecto. ¿Y quieres que te compartamos? A ver, hago un último intento. Perfecto, haz el intento y si no, pues compartimos si no, por aquí y no hay ningún problema. Sí, por favor. Claro que sí. Me parece que se está activando. Al menos ya no veo negro, ahora veo todo blanco. No sé si ya sea progreso o no. Ya, tú me dices si aparece algo. Pues blanco, completamente blanco, sin letras. No, entonces. No, parece que... No, creo que no. Pues bueno, te lo compartimos nosotros. Por favor. Si dejas de compartir la tuya. Ahí. Sí. ¿Tú lo haces, Valerie? Sí, Valerie está... Listo. Creo que hay una opción para pantalla completa, parece. Control L, ahí full screen, más abajo. En la misma, donde estabas ahí, más abajo dice full screen mode. Ah, ya. Hecho. Perfecto, muchas gracias. A ti. A ver, quiero tratar de no pasarme de la hora. Sí. ¿Estamos? Okay. Empieza, sí, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes desde Valparaíso, Chile. Muchas gracias por la invitación que me extendieron, tanto de Picron como desde el centro de Zacatecas. Muy contenta de poder compartir con ustedes la experiencia del trabajo que venimos desarrollando en Valparaíso en relación con la gestión de riesgo de desastre. La siguiente, por favor. Bueno, el trabajo se centra en el área histórica de Valparaíso. El nombre de este sitio, inscrito el año 2003 en la lista de Patrimonio Mundial, es el barrio histórico de la ciudad de Puerto Valparaíso. La figura muestra el área nominada en rojo y el área de amortiguación a continuación en gris. Y si podemos localizarlo en la figura mayor, vemos que el área nominada es un área bien pequeña en relación con el resto de la ciudad. Aquí se ve mi cursor, Valerie, creo que no. Mi cursor no se ve. No hay problema. La figura muestra también el contraste entre el área llana o plana de la ciudad versus la serie de colinas o pequeños cerros que rodean y que enfrentan el mar, y que es parte de las características distintivas de esta ciudad y que nos permiten anticipar algunas condiciones de riesgo. La ciudad, el administrador de este sitio es la Municipalidad de Valparaíso a través de una oficina de la Dirección de Gestión Patrimonial, pero está alojada en la Municipalidad de Valparaíso, más allá de que en estos minutos se esté discutiendo un cambio en la figura del administrador. Y fue nominada por el criterio 3, que aquí aparece descrito, un testimonio excepcional de la primera fase de la globalización de finales del siglo XIX, cuando se convirtió en el puerto comercial líder en las rutas marítimas de la costa pacífica de América del Sur. La siguiente, por favor. Aquí voy a mostrar una serie de imágenes que, para quienes no conocen, ilustran cómo es la ciudad de Valparaíso, pero que al mismo tiempo, ya centrados en el foco del taller, pueden anticipar ciertas condiciones de vulnerabilidad. Vemos un tejido urbano bastante irregular, esta serie de laderas construidas, ¿verdad?, que suponen ya ciertas condiciones un poco más complejas desde el punto de vista constructivo o desde el punto de vista de la accesibilidad. Vemos bastante arquitectura en madera, vemos viviendas también un poco degradadas, deterioro físico. La siguiente, por favor. Vemos también una serie de espacios públicos, algunos muy densamente ocupados. Vemos construcciones bastante heterogéneas, tanto en sus características físicas, periodos históricos. Una vez más, la presencia, ¿verdad?, de los cerros como un componente importante en el paisaje. La siguiente, por favor. Sí, y
Esta fotografía, por ejemplo, da cuenta de ciertas condiciones que tienen que ver con cómo la arquitectura se ha ido adaptando a las condiciones geográficas. Vemos temas de accesibilidad, por ejemplo, asociados tanto a temas de rescate o temas de evacuación, que también podrían ser un problema, una vez más la arquitectura en madera. Y algunas de estas características que estoy enumerando son parte de los atributos que le valieron a la ciudad la nominación como sitio Patrimonio Mundial. La siguiente, por favor. Más fotografías de otros sectores del área nominada. Vemos, ¿no es cierto?, las calles, algunas vehiculares, pero muchas de ellas peatonales, como la fotografía de la izquierda, pasajes muy estrechos, una vez más los temas de accesibilidad. Hay una arquitectura muy sobria, tenemos escasa arquitectura colonial debido a los sucesivos terremotos, por lo tanto nuestra arquitectura es en gran medida del siglo XIX y muy sencilla, ¿verdad? También son unas tecnologías constructivas adaptadas a estas condiciones sísmicas propias de nuestro territorio. La siguiente, por favor. Y bueno, podemos ver aquí la irregularidad del trazado, del tejido urbano, que una vez más es parte de los atributos reconocidos, de los valores, pero que al mismo tiempo suponen complejidad en el manejo en general, el manejo, gestión del sitio y en particular a la hora de evaluar riesgos frente a potenciales amenazas. La siguiente, por favor. En términos de amenaza y de vulnerabilidad dentro del territorio, podemos ver, voy a mostrar algunas imágenes que dan cuenta de ciertos eventos que han ocurrido en el último tiempo. En este caso, aquí aparece un colapso parcial de un inmueble que está situado en el área de amortiguación, y que ayer se comentó acerca de los problemas de la conservación periódica en nuestra región. Ocurre lo mismo, ¿verdad? Es un tema que compartimos, la falta de políticas o de esta conciencia de la conservación periódica, y esta parte del edificio que colapsa simplemente a causa de falta de conservación periódica y de deterioro por condiciones climáticas, exposición a la lluvia, ¿verdad? O ataque de algunos agentes tipo xilófagos en una estructura de madera. La siguiente, por favor. El tema, ayer también se comentó sobre el problema del vandalismo. Nosotros también tenemos ese tema como una de las amenazas y que se ha incrementado en el último tiempo. Esta fachada corresponde a un pasaje, y aquí también repito que los pasajes, las escaleras peatonales, son parte de los atributos declarados. Una vez más, ahí hay una afectación, además directa, sobre los valores universales excepcionales del sitio. La siguiente, por favor. El incendio es un problema recurrente en Valparaíso y ha sido el foco de atención. Personalmente ha sido una de las amenazas en las que he trabajado más en profundidad. ¿Por qué muestro estos dos edificios? Porque son edificios que componen una manzana, un bloque completo, y eso son edificios, por lo tanto, muy valiosos desde el punto de vista urbano, y es también uno de los valores y uno de los atributos a los que se alude en nuestra nominación. Son pérdidas irremediables desde el punto de vista del paisaje urbano, y también con la consiguiente afectación para actividades comerciales y para las personas, en términos de que muchos de estos edificios en las partes bajas albergan comercio, en las partes altas vivienda. Son parte además del centro histórico. Las áreas centrales de nuestros centros históricos están muy degradadas. Creo que también es una condición que compartimos con los países en los que ustedes trabajan. Y Valparaíso no es una excepción de ello. Tiene un centro histórico muy interesante en cuanto a arquitectura, pero hay muchos edificios desocupados y muchos edificios también que se han degradado con el paso del tiempo. La siguiente, por favor. Y más recientemente, esto no está estrictamente dentro del área nominada, pero sí es un tipo de
es un barrio o un sector que tiene características análogas a las características del sitio, por lo tanto, y es un área sobre la que también hay que poner atención. Y esto ocurrió hace ya un par de años. Fue el colapso de una vivienda, se ve a la izquierda el edificio previo al colapso, y eran eventos que no ocurrían en la ciudad y que han obligado a llamar la atención respecto de la condición del suelo, el deslizamiento en masa, como una potencial amenaza, y nos ha obligado a integrar también esa amenaza dentro de las amenazas posibles en el sector. En este caso fue muy trágico, murieron personas y fue absolutamente repentino. La siguiente, por favor. Y este también es el caso de una estructura colonial, de las escasísimas estructuras coloniales que tenemos en Valparaíso, la antigua Casa de Pólvora, que no está dentro del área nominada, pero también es una estructura que está muy afectada, degradación por las condiciones ambientales propias de la exposición al mar, y también por la falta de mantenimiento, malas intervenciones, que también da cuenta de cómo existe una serie de amenazas que afectan más allá de los bienes que están directamente localizados en el sitio. La siguiente, por favor. La pregunta es cómo contribuir a la gestión y manejo del sitio Patrimonio Mundial desde nuestro quehacer. Aquí, retomando de alguna manera lo que Rohit hace un momento señaló, es el papel de las universidades. Yo trabajo en la Universidad Federico Santa María, en Valparaíso, y a través de programa de magíster en rehabilitación arquitectónica sostenible, de nuestro trabajo en el Departamento de Arquitectura, hemos desarrollado investigación en áreas específicas como la historia de la construcción o metodologías para la evaluación de riesgo, y que han permitido adelantar y generar mucho conocimiento que ha sido muy importante para el trabajo que estamos desarrollando y que les voy a mostrar, y que tiene que ver directamente ya con la gestión de riesgo, la evaluación del riesgo de desastre. Yo creo que el trabajo que pueden hacer las universidades, los centros de investigación, es imprescindible. Es imprescindible porque no existen muchas veces los fondos que permitan cubrir todas las etapas de un trabajo que va a ser finalmente aplicado para la gestión o el manejo de un sitio, y todo el capital humano que existe en las universidades, la posibilidad de desarrollar investigación, de analizar datos. Creo que es muy importante ocuparla, hacer alianzas estratégicas. Por otro lado, para mí creo que es importantísimo la capacitación que vayamos haciendo, que estamos trabajando en estos temas, porque van surgiendo nuevas áreas de trabajo, nuevas problemáticas. Ahora mismo se está comentando acerca del cambio climático como un gran tema, y todo eso requiere que estemos constantemente capacitándonos. Yo también, al igual que Dulce comentó ayer, hice el curso de la Patrimonio University de gestión de riesgos junto con ICROM. Rocky también fue mi profesor en este curso. Fue de gran ayuda, aprendí mucho. Si alguien tiene la oportunidad de hacerlo, yo los invito. A mí me aceptaron la segunda vez que postulé, así que si la primera vez no los aceptan, no se desanimen. Y fue de mucha utilidad, y he aplicado enormemente todo lo que ahí aprendí. Y finalmente la vinculación con ciertos actores estratégicos, o ciertos actores clave más bien, para el manejo del sitio, de manera de que esta investigación no quede alojada en las universidades o en los centros de investigación. En nuestro caso, la vinculación ha sido, por un lado, a nivel nacional con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a través del Centro Nacional de Sitios del Patrimonio Mundial, que son los encargados a nivel nacional de los diferentes sitios Patrimonio Mundial. Y por otro lado, ya específicamente con el administrador del sitio, que en este caso es la Municipalidad de Valparaíso. Ahí firmamos un convenio de colaboración específico con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y hemos podido optar a fondos públicos
para desarrollar esta herramienta específica que les voy a mostrar, pero con todo el capital que ya y con todo el trabajo que ya traíamos adelante. La siguiente, por favor. El diagnóstico en el caso de Valparaíso es un sitio con un alto grado de vulnerabilidad, como quedó de manifiesto en las imágenes, desconocimiento del nivel de riesgo del sitio, por lo tanto no se están tomando ninguna acción específica para reducir ese riesgo por parte de los actores clave. ¿Para qué decir la población residente? Tampoco hay conocimiento del grado de vulnerabilidad en que ellos se pudieran encontrar. No hay articulación entre distintos actores clave. Y aquí integro actores a todo nivel que tienen, ya sea el propio administrador del sitio, actores, otras instituciones a nivel local, a nivel nacional, los propios vecinos, residentes, los turistas, la misma comunidad académica, etc. Falta de conocimiento específico en la gestión de riesgo de desastre también a todo nivel. Y el gráfico abajo, que es bien conocido por ustedes, muestra, ¿verdad?, una serie de tareas específicas asociadas a la etapa antes del desastre. Nosotros nos estamos centrando justamente en esa sección, en trabajar en la evaluación del riesgo de cara a proponer medidas de prevención y de mitigación. La siguiente, por favor. Se ha hablado al respecto, solamente remarcar, estamos trabajando, ¿verdad?, con una serie de amenazas que parecían que son las más críticas para la ciudad y que en su relación con la vulnerabilidad, vale decir, con estas características específicas del sitio, que dejan, ¿no es cierto?, tanto sus bienes como a las personas en una condición de riesgo. Esto ya ha sido presentado, solamente remarcar que dentro de las amenazas hay algunas de origen natural, de origen socionatural, económico, tecnológico, biológico. Hay una serie de clasificaciones que proponen distintos autores, distintos manuales. Y aquí, bueno, es importante a la hora de priorizar ver lo que ayer también se comentó respecto de la relación entre la ocurrencia, con qué recurrencia vamos a observar este fenómeno versus la severidad del impacto, y eso nos puede llevar a priorizar trabajar con una amenaza o con otra. Y por otro lado están los factores que determinan la vulnerabilidad de los bienes y de las comunidades asociadas, y que pueden ser de distinto tipo. Pues están asociados con condiciones físicas, socioeconómicas, ambientales, institucionales. Y ayer también se mencionaron, por ejemplo, muchos en nuestra región, el tema institucional, los problemas de gestión, ¿verdad? Son temas que están asociados a condiciones de vulnerabilidad. La siguiente, por favor. La propuesta frente a esto que desarrollamos era, el producto era una plataforma en la que estamos trabajando, es una plataforma tecnológica de gestión de riesgo de desastre para el sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, que es un producto que está en desarrollo. Les voy a mostrar los avances. Y el objetivo es, primero, reunir, almacenar y gestionar datos. Roger también acaba de señalar la importancia de compartir los datos. Probablemente la situación en sus países es la misma, en sus instituciones, una dispersión de datos que no están necesariamente reunidos en una única plataforma, y eso dificulta muchas veces la toma de decisiones. Por otro lado, la integración de las tecnologías de la información en distintos niveles, puede ser a nivel muy básico, justamente para mejorar la gestión y el manejo. Por otro lado, otro objetivo principal de esta propuesta, de este producto, es conocer el índice de riesgo de los inmuebles y de las zonas frente a determinadas amenazas críticas, compartir y estandarizar información entre actores clave. Y eso también es un tema que muchas veces cierta información clave como estado de conservación, incluso materialidad, no está estandarizada, y eso
genera dificultad a la hora de estimar, en este caso el índice de riesgo, o de planificar acciones estratégicas. Y finalmente, facilitar la toma de decisiones para la gestión de riesgo de desastre. La siguiente, por favor. El concepto de desarrollar es el que aquí aparece en un esquema. Estamos desarrollando parte de esto, pero esta es la idea general matriz que dio origen a la propuesta específica. Generar esta plataforma de datos integrados, ¿cierto?, donde se evalúa la vulnerabilidad, donde por un lado tenemos a profesionales y a técnicos de las instituciones clave que están haciendo el levantamiento de información, ya sea en gabinete o en terreno. Hay mucha información que no se recoge en terreno, que existe, pero que está una vez más dispersa o fragmentaria. Y por otro lado, otros actores clave como los vecinos, los residentes, que también puedan ser consultados o puedan aportar información. Y por otro lado, ciertas instituciones que debieran ser claves a la hora de gestionar, de definir medidas o estrategias para la gestión del riesgo, para reducir la vulnerabilidad. Y aquí se mencionó al administrador del sitio, arriba, en este caso la municipalidad, o la Oficina Nacional de Emergencia, o la División del Ministerio de Cultura a cargo de los sitios Patrimonio Mundial, por poner un ejemplo. La siguiente, por favor. Dentro de los antecedentes que creo que es importante y que veníamos ya trabajando desde la universidad, y aquí reafirmar también esta idea de integrar el trabajo que se hace de las universidades, habíamos desarrollado en un proyecto de historia de la construcción investigación acerca de cómo están construidos los inmuebles del área histórica, las tecnologías, las tipologías constructivas tradicionales. Y creo que esto es un tema muy importante porque en nuestra región, nuestra arquitectura tiene aportaciones, ¿verdad?, europeas, norteamericanas, pero claramente fueron construidas con una serie de aportaciones también locales, y eso determina que estén construidas con materiales que no responden necesariamente a estos modelos oficiales, o bien que en sus configuraciones también, a propósito de las características culturales o características del territorio, también tengan también los resultados no obedezcan a tipologías que muchas veces vemos en los libros que provienen desde otras regiones. Y este es el caso. Aquí, bueno, en general hemos estudiado varios casos en que aparecen ciertas tipologías constructivas, el empleo de ciertos materiales o configuraciones, que a la hora, por ejemplo, de evaluar la vulnerabilidad sísmica son muy importantes. A la hora de evaluar, por ejemplo, la respuesta frente al incendio, la propagación, por ejemplo, vemos aquí, podríamos estudiar la compartimentación, por poner un ejemplo. La siguiente, por favor. En este caso, también otro estudio que tiene relación con esta técnica constructiva que se empleó en muchas regiones, ¿verdad?, de nuestro continente, proliferó el balloon frame y los entramados en general en todos sus formatos que proliferaron en distintos países, pero que una vez más se fueron adaptando a las condiciones del contexto. Y, por ejemplo, la sección muestra cómo se ha tenido que adaptar, por ejemplo, cómo se adaptó esta técnica al terreno. A la hora de evaluar sismo, a la hora de evaluar un eventual deslizamiento de tierra, es muy importante conocer en detalle este tipo de construcciones. En el caso de Valparaíso está la incorporación de estos muros de contención de piedra, por ejemplo, de ladrillo, que también son un elemento a integrar en una evaluación de riesgo específica frente a determinadas amenazas. La siguiente, por favor. Hemos actualizado con diversos proyectos información de los inmuebles, ya sea en cuanto a usos, estado de conservación o materialidad, una vez más tratando de generar ciertos estándares o de unificar información. La siguiente, por favor. También hemos podido, a partir de una recopilación
de datos que nos proporcionaron los bomberos de Valparaíso, la Comandancia de Bomberos de Valparaíso, sistematizar toda la información respecto de diferentes incendios en cuanto al año, la localización, la magnitud, las causas y descripción, lo que permite ir anticipando cuáles son las causas y de qué manera los inmuebles definen condiciones de vulnerabilidad específicas a propósito de evidencia, vale decir, de incendios que han ocurrido en la ciudad. La siguiente, por favor. Mapeo de incendios y ponderar los distintos indicadores, todo a partir de lo mismo. La siguiente, por favor. Hicimos un piloto en terreno a partir de estimar cuáles eran los factores que estaban determinando mayor o menor vulnerabilidad para calcular el riesgo, y establecimos ciertos índices de riesgo desagregados por cada uno de los factores y evaluando ciertos sectores críticos del área. La siguiente, por favor. Y por supuesto también conocer quiénes eran los actores claves que estaban digamos, involucrados en la gestión de riesgo del sitio, y bueno, son bastantes más que los que aparentemente se piensa que puedan, ¿no es cierto?, que puedan ser, que se suele pensar que solamente son las autoridades o ciertas instituciones más importantes. Sin embargo, en la gestión de riesgos es importante reafirmar la idea que hay toda una comunidad mucho más amplia involucrada a nivel local, nacional e incluso internacional. La siguiente, por favor. Con todo esto comenzamos ya a desarrollar la propuesta específica de esta asistencia técnica, que fue financiada con un programa del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que en sus dos etapas nos ha permitido el desarrollo que les voy a mostrar. No quise dejar de mostrar los antecedentes porque creo que han sido sumamente importantes, tanto como para ir incubando y desarrollando la idea, como para ir también adelantando trabajo para el desarrollo del proyecto en particular. La siguiente. Perdón, ahí está el equipo. Bueno, el equipo que está compuesto, por favor, Valerie, si el equipo está compuesto por arquitectas exalumnas de la universidad, la doctora Belén Jiménez, la arquitecta Civil Muñoz, magíster, el ingeniero informático Juan Francisco Ternicien, que hizo todo el desarrollo propio informático de la plataforma, y estudiantes del programa de magíster, Moira Yamet y Víctor Barrera. La siguiente, por favor. El concepto de desarrollar es el que aquí aparece, donde está, ¿verdad?, esta plataforma tecnológica para la gestión de riesgo de desastre, donde, bueno, que aloja esta matriz para la evaluación del riesgo en particular, donde están considerados cada uno de los factores con sus respectivas ponderaciones. No voy a entrar en el detalle, pero cada una de las ponderaciones y de los factores que tienen parte en la evaluación del riesgo están determinados por una revisión bibliográfica bien profunda, cruzada con las características propias del área histórica de Valparaíso, más testeo en terreno que hemos hecho para ir ajustando y verificando. Estas son una serie de fórmulas pero que quedan alojadas en la plataforma, de manera que lo que hace la persona que evalúa finalmente solamente ingresa información. Ingresa información y esta plataforma automatiza, analizando los datos, ¿no es cierto?, integra estos datos integrados, ¿no es cierto?, arroja los resultados sobre el índice de riesgo, ¿verdad? Las amenazas con las que trabajamos, y es importante indicar, varias ya venían predefinidas por el trabajo que ya teníamos adelantado respecto de cuáles eran las amenazas críticas. No había duda que el incendio es una amenaza crítica hasta el día de hoy en Valparaíso, por lo tanto se le dio prioridad. El sismo también es una amenaza en nuestro país entero. Tenemos una condición sísmica
¿verdad?, muy alta por donde estamos localizados. Por lo tanto, sismo siempre va a estar incluido entre las amenazas prioritarias. El vandalismo también estaba apareciendo como un tema recurrente, y también teníamos antecedentes de desarrollar cierta investigación al respecto. Y a solicitud de la municipalidad en particular se trabajó con deslizamiento de tierra por estos últimos eventos que habían ocurrido. La idea de que esta plataforma, ¿verdad?, entrega información sobre los índices de riesgo por inmueble y por amenaza, que pueda ser exportado en mapas, tablas y gráficos, definiendo así estrategias para la reducción de riesgo. Ese es el propósito, que se van a poder materializar a través de planes, programas o políticas, de cara a que a través de monitoreos, que aporten a la conservación y manejo, integrados a planes de conservación y manejo, ¿verdad?, puedan ¿verdad?, contribuir a la conservación de la gestión del área histórica de la ciudad. La siguiente, por favor. Parte de lo que hicimos fue homologar información de datos respecto del sitio, que no sé, puede ser también la situación en alguno de los lugares donde ustedes trabajan, y es que la información muchas veces no es la misma. Fue necesario homologar. Aquí las áreas históricas son, bueno, cada sitio tiene su complejidad y su problemática. Aquí hay múltiples propietarios, evidentemente, múltiples usos. Hay una clasificación propia que da el Servicio de Impuestos Internos Nacional, ¿verdad? Hay un indicador, un denominador, un descriptor y un denominador, y asociado a eso hay una serie también como de una serie de datos que se desprenden de eso. Bueno, tuvimos que homologar eso porque esa información no era la misma incluso al interior de la propia municipalidad. Hay muchos datos que son dinámicos, por lo tanto fue una tarea que no es menor, y que probablemente también es un problema que tienen ustedes en algunos de los lugares donde trabajan, y que es necesario trabajar con información única. La siguiente, por favor. Para definir, como decía, los factores de vulnerabilidad por amenaza y las ponderaciones, voy a ilustrar con esta amenaza, no la voy a mostrar toda, pero ¿cómo procedimos? Por un lado, hicimos una revisión bibliográfica de estas amenazas, de metodologías para la evaluación de vulnerabilidad, ¿verdad?, de los factores de vulnerabilidad y la evaluación del riesgo más reciente, y de ahí se fueron extrayendo los indicadores, tanto primarios como secundarios, y fuimos estableciendo cuáles aplicaban para nuestro caso. Los fuimos separando, ¿no es cierto?, en grupos, los fuimos agrupando de acuerdo a esta revisión que hicimos. La siguiente, por favor. Cada uno de estos factores, además, los fuimos describiendo. Y lo fuimos describiendo, cada uno de estos grupos de factores los fuimos describiendo, y ahí ya íbamos haciendo el link con las condiciones y con las características propias del lugar objeto de estudio, vale decir, de Valparaíso, del área histórica, a partir del conocimiento del lugar, y aplicando una vez más toda la información y todo el conocimiento que teníamos de nuestros trabajos anteriores. La siguiente, por favor. Esto lo mismo, aquí son los 4 factores, en este caso, la regularidad o el estado de conservación, el mantenimiento. La siguiente, por favor, solamente para ilustrar, en cuanto al emplazamiento, pendiente y vegetación. Todos estos eran factores que tenían que ver, de acuerdo a diversos autores, con la evaluación del riesgo frente al deslizamiento de tierra. La siguiente, por favor. Y habiéndolos ya definido, teniendo ya claro cuáles eran estos indicadores, nos permitimos ir proponiendo ciertas ponderaciones para cada uno de ellos. Aquí está la propuesta de los indicadores con sus respectivas ponderaciones, vale decir qué pesa más en cada caso a la hora de evaluar el riesgo frente al deslizamiento de tierra. Esto, una vez más, se trabaja, además de la revisión bibliográfica, con el trabajo en terreno,
y con los antecedentes que tenemos de nuestras investigaciones. La siguiente, por favor. Aquí está más desagregado para cada uno, para el caso de la amenaza de deslizamiento de tierra, que bueno, cada una tiene su complejidad particular. La siguiente, por favor. Para las otras solamente voy a mostrar el resultado, no la revisión completa. En el caso de sismo también se establecieron cuáles eran los factores, ¿verdad?, más importantes, con sus respectivas ponderaciones. La siguiente, por favor. Las tablas resultantes para incendio, lo mismo. Finalmente, lo que tenía que evaluar o lo que evaluó la persona en terreno es solamente la última, los indicadores terciarios. La siguiente, por favor. Para vandalismo, la misma cosa. La siguiente, por favor. Y estas tablas, ¿verdad?, esta serie de datos y de indicadores se resumen en las bases de datos que fueron integradas a la plataforma. Aquí estamos, nos siguen las pestañitas ahí bien pequeñitas, y una para incendio, para vandalismo, para deslizamiento de tierra, y la correspondiente para sismo. La siguiente, por favor. La plataforma, algunos pantallazos de la plataforma. Bueno, la primera imagen, ¿no es cierto?, es la pantalla de inicio, ¿no es cierto?, inicio sesión. Hay una segunda imagen abajo que muestra, bueno, el manual de acceso, instructivo tanto para acceder al llenado como para navegar, digamos, por la página, como un manual para el uso ya específico, dado que pueden existir dudas respecto de los indicadores o de algunas definiciones. Y a la izquierda aparece una primera visualización de un caso cualquiera, ¿verdad?, donde aparecen, en este caso, se muestra arriba aquí la amenaza que se está evaluando es incendio. Vemos ahí identificado el límite del área UNESCO. Vemos el identificador del inmueble, este rol del Servicio de Impuestos Internos que les señalaba, que es el identificador. Y vemos ya los factores de vulnerabilidad y el índice de riesgo total resultante. La siguiente, por favor. Ahí está la opción, perdón, por favor, podéis volver, Valerie, disculpa. Ahí estaba la opción justamente dice ingresar datos de riesgo, que es ¿no es cierto?, la barra gris, que está ahí entre las dos tablas. Y uno, bueno, ahí procede, no, está, pero da igual. La siguiente, por favor. Bueno, y esto es a lo que se enfrenta, digamos, el profesional que va rellenando los datos. Simplemente tiene que ir ingresando los datos de información que hay en gabinete y otra información que se levanta en terreno respecto de características, ya sean del edificio, del uso, de la gestión del fuego, del programa, etc. La siguiente, por favor. Y finalmente aquí vemos más el detalle, ¿verdad?, donde se arroja el índice de riesgo y los factores de vulnerabilidad. Y también es interesante porque aparecen los factores de vulnerabilidad, tal como Valerie muestra, desagregados por grupo, lo que permite estimar de qué factor o por qué el riesgo es más o menos alto, ¿sí?, de cara a poder planificar estrategias o acciones. La siguiente. Y bueno, estos resultados se pueden exportar en múltiples formatos. Se puede ver la situación completa del sitio, se pueden exportar en tablas, o se puede exportar también ya a bases de datos más específicas, de cara a que pueda existir una gestión y un manejo, sobre todo un manejo y una explotación de estos resultados por parte de quienes tienen que tomar decisiones. La siguiente, por favor. La etapa 1 que ya se realizó, logramos esta unificación de información de los inmuebles del área UNESCO, la definición de indicadores y ponderaciones por amenaza. La primera etapa se trabajó con estas 3 amenazas y bueno, se hizo el desarrollo de la plataforma tecnológica con esta interfaz para los profesionales y responsables de la gestión del sitio. Estamos trabajando en la segunda etapa, actualizando la matriz de evaluación de riesgo, integrando el deslizamiento de tierra. Estamos validando indicadores y ponderaciones en terreno. El año pasado, por la pandemia, tuvimos mucho tiempo en cuarentena, no pudimos hacer trabajo en terreno. Estamos ahora validando estos indicadores y ponderaciones porque sufren algún ajuste.
Estamos actualizando en lo funcional y en lo formal la plataforma. Definir el canal de comunicación con los vecinos o con los residentes, una capacitación para los futuros usuarios y difusión de los resultados. Estamos a mitad de ese etapa. Y las etapas futuras que se proyectan, y este proyecto ha sido muy interesante porque en las mesas de trabajo han aparecido posibilidades de desarrollar nuevas tareas. Bueno, hay que definir acciones específicas para la gestión de riesgo de desastre, diseñar planes y programas específicos para la reducción de riesgo de desastre, integrar otros grupos de interés de manera activa, integrar información, ¿verdad? Datos y resultados interinstituciones, porque en este minuto está circunscrita a la Municipalidad de Valparaíso, pero tal como mostraba en el esquema, la idea es que esto se vaya, que la plataforma vaya escalando y que queden integradas distintas instituciones. La siguiente. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición para sus consultas. Gracias, Valerie. Muchísimas gracias a ti por esta charla tan interesante y pues ver el trabajal que han hecho de pues, esta colaboración entre diferentes instituciones y desde la universidad para integrar los riesgos, y pues creo que con resultados muy impresionantes y pues que serán útiles, como decías, para la toma de decisiones. No sé si tengan comentarios para Marcela, preguntas desde el chat. Alguien menciona impresionante trabajo. Alguien había mencionado también la importancia de explorar la dimensión social y económica de los riesgos en las áreas de amortiguamiento. Decir que, bueno, también que no solo es vandalismo, sino que también hay invasiones y especulación de tierra. Pero sí, pues muchísimas felicidades y pues muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. También aquí Rojit lo estaba viendo, estuve tratando de hacer lo mejor que pude para hacer traducción simultánea, pero muy impresionante, la verdad es que muy bien. Y pues como dice Rojit, la parte importante muchas veces es, pues en estos cursos que se organizan, pues se propone la metodología, se mencionan cuáles son los pasos y los elementos que hay que considerar, pero al final lo importante es que después se apropie y se adapte a cada uno de los sitios con las metodologías que mejor convengan, ¿no? Con los recursos, con las formas de trabajar, será muy importante. ¿Alguien te pregunta si existe un enlace para el portal de gestión de riesgos? Sí, a ver, el trabajo está en desarrollo. Está en desarrollo por un lado y hay, digamos, la accesibilidad va a estar definida una vez que se termine, que se entregue. Y también es importante señalar que hay cierta información que es más sensible y que es privada. Y hay otra información que sí es importante darla a conocer. Por eso que en esta etapa va a ser bien importante definir canales de comunicación y definir qué información se direcciona fundamentalmente a los residentes. Pero hay información que es sensible porque que es importante que la compartan los ciertos actores claves que tienen que tomar decisiones. Yo tengo una pregunta muy específica, pero tal vez me perdí en la plática. ¿Cuál sería la diferencia entre residentes y vecinos? No sé si me lo perdí. No, en verdad las estoy usando un poco como sinónimo. Lo que sí tenemos, hay muchas propiedades que están en arriendo. En verdad son propietarios y vecinos, muchas propiedades en arriendo, muchos inmuebles desocupados, mucho comercio desocupado, que eso también define un grado de vulnerabilidad importante. Muchas gracias. Pues si siguen teniendo preguntas, se las podemos poner tal vez a Marcela en el chat. Y ahora le pediría, nos quedan unos cuantos minutos para pues, empezar a cerrar este taller. Nicole nos va a compartir un enlace de Menti, en donde lo que les vamos a preguntar, vamos a ver un poco en función del tiempo, pero el primero va a ser cuáles serían temas que consideran que deberíamos de hacer para futuros talleres. Entonces, si nos pueden poner qué es lo que más les gustaría que se discutiera, se trabajara, se organizara en un taller, podría ser muy interesante
que nos lo vayan compartiendo. Pueden, como les digo, hemos visto, pueden acceder con el link que está en el chat o pueden utilizar la dirección que está arriba. Cambio climático, La organización, es que no sé cómo entrar, Val, la organización para actuar. Ok, los pasos para actuar. Y implementation of management, for zones, management of Dikes, systems for conservation, strategies for maintenance, monitoring risks, prevention measures, monitoring site and formación de capacidades. Formación de capacidades y riesgos. Una pregunta en lo que siguen escribiendo, una pregunta para Marcela que llegó en el chat es, bueno, además de que muchas felicitaciones, es ¿cuánto tiempo llevan trabajando en este proyecto? Sí, hay varias preguntas, las voy a contestar en el chat, varias preguntas, pero este proyecto partió, el proyecto partió el año pasado, el 2020, perdón, es que con la pandemia, con la cuarentena estamos un poco perdidos, pero debo decir que el antecedente del trabajo que veníamos desarrollando en la universidad ha sido clave, entonces yo puedo decir que ese trabajo ya por lo menos unos 5 o 6 años que venimos trabajando en eso. Y estoy contestando aquí a Diana en el chat para no atrasar, porque hay preguntas bien interesantes. Muchas gracias por el interés y por las felicitaciones. Y sí, por ahí también hablan de la posibilidad de evaluar el riesgo costero. Sí. A ver, sí, bueno, de hecho estamos en otro proyecto de investigación asociado al cambio climático, evaluar el impacto del cambio climático. En el caso de Valparaíso, el tema costero, por ejemplo, esto que se comentó ayer del nivel del mar, no es tan crítico. Hay un tema con el aumento de temperatura que genera, ¿no es cierto?, migración de ciertas especies. En Valparaíso hay ciertos problemas de bichos, ¿verdad?, de xilófagos, y con los cambios climáticos se genera más migración. Ahí hay un tema de vulnerabilidad que estamos analizando. El tema costero más bien afecta a otras áreas importante. El caso Rapa Nui es una de las más sensibles, donde ha habido daños severos a patrimonio arqueológico en zona costera, daños muy críticos y que, bueno, se están en este minuto analizando, monitoreando, y entiendo que se está trabajando en ciertas acciones de mitigación. Muchas gracias, Marcela, por la respuesta y muchas gracias también a todos por las preguntas. También, bueno, nos mencionan desde el Tajín la importancia del cambio climático y su efecto en la economía y temas sociales y las consecuencias de riesgo en sitios patrimoniales. Estamos teniendo muchas propuestas y mucho interés por futuros talleres. Yo creo que esto es increíblemente útil para nosotros. Ayer les mencionaba que en los próximos días vamos a estar anunciando un curso para la región de América Latina y el Caribe justamente sobre manejo de sitios y que, bueno, contiene muchos más elementos, pero espero que sí, en los próximos días podamos anunciarlo en la página web de ICROM y lo daremos a conocer también a través del Instituto Regional de Patrimonio Mundial en Zacatecas, para que, bueno, quienes estén interesados puedan aplicar. Y pues bueno, veo que hay mucho interés por temas de capacitación y que espero que haya también una buena respuesta. Pues les agradecemos muchísimo el haber compartido estas ideas que nos van a ser muy útiles, las compartiremos también. Y le pediría a Nicola ahora si nos puede compartir otra de las pantallas
y el otro link también, que sería un poco qué recomendaciones harían para también poder tener, bueno, queríamos hacer 2 ejercicios, pero un poco por falta de tiempo, no estoy segura si lo vamos a poder hacer. Entonces, bueno, el tercer ejercicio era, pues, qué recomendaciones podrían hacer para, a diferentes niveles. Puede ser que hagan recomendaciones de cooperación a nivel regional, pueden ser recomendaciones para capacitación, pueden ser recomendaciones para lo que se les ocurra. Yo creo que todo aquí estamos abiertos para escuchar recomendaciones de muchos tipos e ideas que ustedes puedan tener. Entonces, bueno, sí, talleres más intensivos. Digo, sabíamos que este taller era muy cortito, la verdad es que es apenas una probadita de pues, este tema tan importante. Sí nos parece importante que pues, Rohit pudiera dar esta visión general de pues, un curso que en realidad dura muchas más semanas y que ahora tratamos de sintetizar en algunas poquitas horas, y también pues, traer estos 2 ejemplos tan importantes de Dulce ayer y de Marcela hoy, de pues, la aplicación de diferentes de estas metodologías a casos específicos, uno más a nivel regional con zonas arqueológicas ayer con Dulce, y el caso específico y muy complejo de pues, una ciudad como Valparaíso hoy con Marcela, y utilizando herramientas diferentes, y pues como decíamos, lo importante es la metodología y cómo se puede aprovechar, pero que al mismo tiempo haya cierta congruencia en el enfoque para que después también podamos compartir información entre sitios y podamos hacer pues, algo de lo que ya se mencionó hoy, por ejemplo, con el programa que Nelly también hablaba de pues, este hermanamiento entre sitios y poder hacer pues, estrategias participativas. Entonces, pues habrá pues, muchas recomendaciones. Están saliendo el tema de cooperación entre ciudades, vincular a la comunidad usuaria del sitio en el proceso de gestión de desarrollo de políticas, las capacitaciones para diferentes profesionales, eso también es muy importante. También ese es un tema en el que cuando pues, queremos trabajar con otros sectores en particular, entre profesionales, diferentes profesionales de la conservación, puede ser complicado, pero sobre todo si queremos hablar con otros sectores hay un tema de terminología y de entendernos, ¿no? De comunicación para que realmente los mensajes puedan pasar, y también cuando queremos pues comunicarnos con el público, con los usuarios de los sitios, con los residentes y vecinos de Marcela, pues también cómo hablamos, cómo nos comunicamos y cómo establecemos las relaciones de confianza y en donde pues, el mensaje que queremos decir sí pasa. Alguien habla de uso de nuevas tecnologías, drones y satélites, también muy importante. La capacitación para las autoridades municipales, eso también, hemos hablado también de la posibilidad de hacer pequeños talleres justamente para quienes están en posiciones de toma de decisiones a nivel político, para que pues, pues también entiendan la importancia de este trabajo y pues cómo es algo que va mucho más allá de pues, periodos, ¿no? Y algo de lo que queríamos también pues, hablar es la importancia de pues, el largo plazo en el tema de la conservación del patrimonio, porque nuestras acciones no son solamente puntuales. Marcela lo decía también en su presentación, pues estamos cada momento vemos nuevos elementos que tenemos que integrar, porque tenemos nuevos retos, porque cambian situaciones pues, locales o globales, y pues la importancia de mirar a largo plazo y poder realmente hacer pues estrategias que duren en el tiempo y que tengan resultados en el tiempo. Vemos también el tema de la funcionalidad turística y el riesgo, planes de manejo, programa anual permanente en línea de talleres dirigidos a gestores de sitios. Eso también sería muy bueno, poder utilizar también los centros de categoría 2 para que sean estos puntos de reunión y de intercambio de información. Creo que eso es algo que valdría la pena explorar. Metodologías compartidas para sitios del Patrimonio Mundial. Esto es un poco de lo que les platicábamos también el primer día de pues, el programa de liderazgo del Patrimonio Mundial. Justamente esperamos poder compartir pues, pronto algunas de las herramientas que ya estarán listas. Este año estará lista la combinación para sitios naturales y culturales de los estudios de impacto. Están ya en las últimas etapas de diseño de las nuevas directrices del nuevo manual.
y pues esperamos que de eso pueda muy pronto darse a conocer. La primera versión será en inglés, pero esperamos que muy pronto exista también una versión en español que podamos compartir. Vemos comparar experiencias específicas, eso también es fundamental. Yo creo que cuando lo bajamos a casos particulares es cuando pues empiezan a pues hacer clic las cosas que vimos de manera genérica. Talleres para los alcaldes, involucrar a los gobiernos locales, acciones de difusión cultural, estrategias de vinculación interinstitucionales, eso también. Ejercicios más críticos basados en experiencias y casos reales, ya lo he dicho, me parece. Pero bueno, tenemos muchas ideas y les agradecemos mucho un mundo de información. Estamos generando una carpeta con todos los pósters que generamos durante estos 2 días de taller, que les haremos llegar, pues, si no hoy mismo, no estoy segura si lograremos hacerlo hoy mismo, si no, se los haremos llegar a través del centro de Zacatecas, para que ustedes puedan también tener acceso a esta información y pues que tengan todo el tiempo del mundo de pues ya verlo con más calma y pues tal vez compartir información o seguir intercambiando ideas con colegas de algún otro sitio o de algún otro. El Plan de Acción Regional para América Latina, pues ese es importantísimo, que es nuestro referente y se actualiza cada cierto tiempo. Pues muchas ideas. Y pues con esto creo que pues llegaríamos al final, nos quedan los últimos 5 minutos del taller, pero pues en realidad quiero pues a nombre de nuestros ponentes agradecerles muchísimo el nivel de participación que tuvieron, las preguntas tan interesantes que hicieron, todos los comentarios que han hecho. Pues le daría la palabra a pues, nuestros ponentes para que puedan decir tal vez algunas últimas palabras. No sé si quieras empezar, Marcela. Bueno, felicitarlos por su interés, veo que están desarrollando trabajos, iniciativas interesantes, instarlos a construir redes, a trabajar colaborativamente. Creo que el desafío de la gestión de riesgo es inmenso, pero es absolutamente necesario. Y me quedo muy contenta de que exista un interés de una comunidad como tan amplia en nuestra región. Creo que tenemos que fortalecer también el trabajo y el intercambio entre nuestras regiones. Y una vez más, gracias a Roma, a Zacatecas por esta invitación y a disposición para colaborar. Gracias, Marcela. Dulce, ¿quieres comentar algo? Muchas gracias. Pues sí, igualmente agradecerles enormemente esta invitación. Ha sido una experiencia muy interesante desde la perspectiva de poder acercarse más a los directores encargados de las zonas y de los puntos focales, de lo cual me parece muy importante. Y también, pues, aunque fue muy breve toda la información, creo que justo despierta toda esta inquietud que tenemos respecto a la gestión de riesgos y a su necesidad de una aplicación, de pasar de enunciados a hacerlo muy tangible. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Dulce, y también gracias por la generosidad de pues, ustedes dos de compartir su experiencia y pues, lo que están haciendo desde diferentes enfoques, pero muy interesante y muy importante. I just wanted to say that it was so exciting to have such a great participation from all the everyone in this workshop, and we could see the mural and how active everyone was. And also, I think it was very nice to us to see how the methodologies have been adapted to the local context. Both Dulce and Marcela have exactly shown how one can contextualize what you can learn more generic to a particular context, a situation. So I think there's a lot that can be done as a future steps, as you have already marked. I just wanted to say one thing from my experience. It may seem like we have to do a lot of work,
yes, we need to do a lot of work, but we may start with small steps. So maybe it is good to build step by step. So even to do a small risk assessment or do a small kind of intervention in the site can be really adding to the whole process. So not to get discouraged by the kind of risks that we have and the increasing number that we have because of climate change and all factors. But I think most important is to really do small things one bit by bit, because they will all add up, over time. Another thing which I realized this workshop really showed how important is regional cooperation to do something like disaster risk management, because disasters don't have any boundaries. We politicians or people can make many, many boundaries, but disasters really work across. And cooperation between countries and between professionals is such an important thing, especially in disaster situation, because you need support, both support in material terms, but also psychological support. So I think that's really important. And I hope this can be a beginning of something more long term. Bueno, traté de ir traduciendo en el chat, pero bueno, esencialmente pues también Rohit les agradece su nivel de participación y que espera que esto sea el inicio de más colaboraciones y de más actividades que podamos hacer juntos con todos ustedes. Muchas gracias por todos los comentarios en el chat también. Y pues de verdad nos encantó. También, bueno, yo quiero agradecer en particular a Nicole que nos vino a rescatar para todos los ejercicios que hicimos. Así que thank you very much, Nicole. Yes, she should show herself to everyone. No? Sí, ya se había mostrado ayer, pero if you can say something, Nicole, also. Hi everyone. There you are. Thank you. Bueno, Nicole colabora con nosotros y pues la verdad es que sí nos vino a rescatar en un momento de pues, tener que hacer multitasking. Entonces, muchas gracias, Nicole. Y pues también quienes participen en los próximos cursos que haremos para la región de América Latina, Nicole va a estar ahí. So, you want to say something or just say hi and goodbye? I say hi and goodbye, but also yes, in February we will be having this People, Nature, Culture course, specifically tackling Latin American and the Caribbean, and I think we hope to see many of you there and many of your colleagues, so really to just pass the word and show up. The good thing is that will be in Spanish, so I think this is really a great opportunity, so thank you everyone. Así que bueno, nada más decirles, Nicole entiende muy bien el español, pero sí, le vamos a obligar a hablarlo al final del próximo curso en febrero. Y pues sí, eso nos está animando a que compartamos el vínculo una vez que se anuncie el curso y que ojalá muchos de ustedes puedan aplicar y nos acompañen en ese curso, que espero que sea el primero de una serie de varios cursos también y que podamos pues seguir pues apoyando el desarrollo de pues todas las actividades que ustedes ya realizan en los sitios a nivel de gestión de un sitio individual, a nivel regional, y pues que pues esta región tan rica en patrimonio y tan importante pueda también tener pues mayor colaboración, mayor integración de las diferentes secciones. Y José, te dejo la palabra a ti para que des el cierre al taller. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Valerie. Realmente es un gusto el contar con la presencia de ICROM y hay que decirlo, Valerie ha estado muy cercana desde el nacimiento de este instituto, de este centro categoría 2 en el año 2010. Fue de los primeros cursos que tuvimos aquí en Zacatecas para la región de México, América Central y el Caribe. Valerie ha sido muy cercana y en ese sentido pues se tomó muy fuerte el compromiso de que echáramos a andar este taller apoyados por el INA, por Centro de Patrimonio Mundial, por UNESCO México y por nuestro instituto, y que realmente hay que hacer también el reconocimiento a todos los estados partes. Miren, es un curso en el que no menos de 90 a 100 personas estuvieron permanentemente, 2 días, si gustan poquito, pero para un taller introductorio que está haciendo todo el planteamiento ICROM de las posibilidades y advertencias que tenemos frente a la situación actual del estado de conservación de nuestros sitios Patrimonio Mundial, definitivamente fue una maravillosa y magnífica respuesta de puntos focales, de gestores de sitio, de autoridades, de universitarios que están como actores involucrados en el tema del patrimonio mundial
y creo que ojalá y no se duplique el número de aspirantes en el siguiente taller que vaya a ser ICROM, porque va a ser muy difícil manejarlo si es presencial o en línea, vamos a tener que pensarle. Pero ya esta experiencia de hoy nos muestra la preocupación y el interés por el patrimonio mundial y el grado de compromiso que cada uno de estos actores tiene. Creo que ha sido una respuesta muy buena y pues mire, muy rápidamente quiero compartir solo uno, que es el diploma que vamos a hacer llegar a Valerie Magar y a los otros instructores por el diseño temático, preparación de materiales usados en las exposiciones, la interacción con los puntos focales, etcétera. En este taller nos faltó agregar y la traducción, pero bueno, ahí es el diploma que vamos a hacerles llegar a ustedes hoy mismo, a los 4 maravillosos facilitadores e instructores que tuvimos y, por supuesto, a todos los que están dentro de este panel y a quienes nos han seguido en redes sociales con los requisitos que pedimos, también haremos llegar su diploma. No me queda más que extender a nombre de nuestro instituto, a nombre del propio INA, que estoy seguro que comparten también este maravilloso apoyo que nos han brindado ICROM y de UNESCO México para que este taller tuviera tan buen resultado. Muy en este sentido inicial, pero creo que es un muy buen augurio para las acciones que demanda el patrimonio mundial para esta región que, como también lo dijo Valerie Magar, es una de las regiones muy ricas, con una biodiversidad impresionante y que también los retos que tenemos pues son del tamaño del mundo. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y pues mis mejores deseos para que tengan un buen fin de semana, a seguirnos cuidando todos de salud porque el tema de la pandemia no baja y pues damos por concluidos estos trabajos. Un saludo muy cordial por parte de nuestro instituto, absolutamente a todos ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias, adiós. Hasta luego, muchas gracias. Y copien el vínculo del Drive donde están las lecturas. Les vamos a seguir compartiendo más lecturas ahí y pues esperemos que sigan en contacto todos. Muy amables, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, muy amables. Y qué gusto ver a tantos colegas de tantos países queridos. El enlace lo vamos a poner en la página web del instituto para que también de ahí, en donde está referido el tema de lo puedan descargar. Gracias, hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos, buenas tardes. Hasta luego, buena tarde, un gusto. Muchas gracias. Salud. Gracias. It was nice, like they stayed all through, like only 100, like 5 less maybe, for both days.